Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy repasamos los eventos más sobresalientes de esta semana. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, como siempre con ustedes Andrés González Verdecilla y esa que está ahí. Vaya, Adriana Gutiérrez Colón, desde acá, desde la casa todavía en el distanciamiento. Súper pompeado por este programa, necesitaba grabar, hemos tenido una semana bastante cargadita diría yo, la primera semana en que se supone que volvamos a la normalidad. Más o menos, ¿verdad? Como si el virus no estuviera básicamente cogiendo más vuelos. Y estuvimos de vuelta en el Capitolio prácticamente toda la semana de manera presencial. Hicimos muchas otras cosas que no nos permitieron grabar el episodio que teníamos pautado para grabar, que era el de Julia de Burgos, pero decidimos que eso lo vamos a dejar para la semana que viene, así que pendientes. Y hoy vamos a hablar de todas esas cosas que precisamente no nos permitieron grabar. Sí, la gente, como que hubo una buena reacción del público, de la gente en las redes sociales cuando anunciamos el programa de Julia de Burgos y estábamos súper pompeados, estamos todavía, pero hubo problemas técnicos y lo tuvimos que posponer, pero se supone que la semana que viene esté pasando. Y ese programa, no sabemos todavía si volvemos al estudio de Radio Independencia o no, pero todo apunta que es una probabilidad, ¿verdad, Andrés? Sí, de hecho, lo arrancamos y lo teníamos seteado, pero la señal del otro lado pues no era la mejor y dijimos, bueno, no vamos a... Cosas que pasan. Sí, no íbamos a hacer que la persona invitada perdiera su tiempo y nosotros tampoco, así que probablemente mañana la semana próxima estemos en el estudio. Entonces, Corillo, en el programa de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues hay muchísimo que discutir, muchas cosas que hicimos, tanto nosotros como por los políticos y la sociedad civil, pero vamos a discutirlas todas, tanto en Puerto Rico como fuera. Vamos a tratar de discutir muchas de ellas. Este programa va a ser largo, se lo adelantamos, está cool, lo puede ver de cantazo, lo puede ver en partes, lo puede escuchar en partes. Pero óigalo completo porque la parte, digamos, principal la vamos a dejar, ¿verdad?, para más adelante, que es un poco analizar y dar nuestras perspectivas sobre todo lo que ha pasado en cuanto a la más reciente controversia de Cobo Santa Rosa y su personaje La Comay, y también el despido de Luis Dávila Colón, el azote. Eso merece un aplauso. Su salida, el hecho de que Puerto Rico no tenga más, mira, ahí lo puse, no sé si está saliendo, el hecho de que Puerto Rico no tenga que tener ese tipo en la radio, pero vamos a analizarlo y el contexto en que se da, y le invito a que se quede porque le puede sorprender mucho lo que nos pueda parecer al respecto, me pueda parecer a mí el contexto en que eso sucede, así que le invitamos a que se quede con nosotros. Pero antes, breves anuncios que tenemos que hacer. Agradecerle a nuestros más recientes patrocinadores. Primero, un abrazo y un agradecimiento genuino al mejor cuñado, mi cuñado favorito, Luis Figueroa. Qué lambona. Es el único. Sí, lo supuse. El cuñado favorito, Luis Figueroa, un saludo, que aflojó más torta como patrocinador. Gracias, Luis, se te agradece. Eso se merece otro aplauso también, no sé si se puede o no. Es que no, ahorita no funcionó, lo voy a poner, pero no los estoy escuchando. Claro, Sound Face, pero lo tengo bajito. Ahora pueden escuchar ese aplauso, y el de la salida de Dávila Colón, déjame aplaudirlo también a fuego. Ahí están los dos oficiales. Y el tercero es a otro también nuevo patrocinador, Donald Milán. Esto es un nuevo patrocinador, gracias a los dos, a toda la gente que se ha convertido en patrocinadores de Radio Independencia durante todo este tiempo. Estamos a punto de cumplir nuestro tercer aniversario de Radio Independencia, ahora en verano, y es gracias al apoyo de todos ustedes, ¿no? Y convertirse en patrocinadores, pues nos ayudan a nosotros a obtener mejores equipos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que estamos grabando a distancia, pues hemos tenido que adquirir otros equipos adicionales para que estos programas se sigan viendo y se sigan dando, ¿verdad? Y no tener que interrumpir la programación de Radio Independencia durante la cuarentena. Así que invitamos a toda la gente que quiera colaborar con Radio Independencia, con este proyecto. Lo pueden hacer a través de la página de radioindependencia.net, convirtiéndose en patrocinadores. Pueden hacer unas donaciones a través de la página, o también pueden comprar
alguna de nuestra extensa mercancía que tenemos en la tiendita de Radio Independencia, así que los invitamos a que sigan apoyándonos, a que aporten, ¿verdad?, en lo que puedan y también una buena aportación y la mejor de todas es que nos escuchen, que nos compartan para que este programa pueda llegar a más gente cada día. Así que muchas gracias a los patrocinadores, Luis y Donald, que no tiene culpa de que otra gente tenga ese nombre, ¿verdad? Sí, no es mala de él. Bueno, ok. Entonces, Adriana, que se acabó el COVID, se acabó la pendeja ya, regresamos, it's over. COVID report. Sí. Viene ahora. No, digo, yo no sé, parecería, ¿verdad? Es una cosa bien rara, lo hemos hablado mucho, pero mientras más aumentan las muertes, mientras más aumentan los casos, porque es que no hay un día que disminuyan los casos, ¿no? Sino que yo creo que todos los días aumentan más y más. ¿Y cómo es que hay 1.499 confirmados y probables 4.696? ¿Cómo tú me explicas ¿verdad? eso? Yo presumo que entonces el Departamento de Salud y el gobierno cambiaron la manera en que los estaban contabilizando, porque antes te daban el englobado, ¿verdad? Y ahora no sé si son las serológicas versus las moleculares. Pero las muertes se han, como quien dice, se podría decir estancado en 147. 147 muertes. Tengo entendido que hace al menos 2 días que no sube ese número de fallecidos a raíz del COVID. Así que al menos eso es positivo. Pero de hecho, no sé si este programa todavía va para el playlist de Radio Inda en cuarentena, porque técnicamente lo están dividiendo en que el lockdown, ¿verdad?, las salidas limitadas durante el día, pues ya eso terminó. Usted puede salir a lo que le dé la gana con las debidas precauciones durante el día. Pero ahora, desde las 10 de la noche hasta las 5, tengo entendido, continúa el toque de queda, así que podríamos problematizarlo, aunque no tenemos tiempo para entrar ahí, pero yo creo que si ya abriste todo... ¿Qué sentido hace? Sí, no le veo de que tenemos la mega necesidad de protegernos estipulado, pero abriste todo el tiempo, pero aún así desde las 10... Oye, ¿y hasta cuándo le vamos a dar esa luz verde al gobierno para restringir la libertad de esa forma hasta mientras le dé la gana? Así que ¿Y de qué manera la justifica, si de alguna, el gobierno, verdad? Porque yo no lo entiendo ni la veo. Ninguna. Pero sí, tienes razón, nada, pero igual siempre hacemos el anuncio desde Radio Independencia de que se cuide la gente. ¿Qué le decimos a la gente? Que se cuide. Ya no puede dejar que se cuide. Boicotea Radio Cancelada. Bueno, pues vamos allá, que tenemos muchísimo de qué hablar. Pero relax, gente, búsquese una cervecita o algo, que esto es para algo. Pues bueno, lo primero es que empezamos nuestras caminatas políticas. Habrán escuchado que nosotros en Radio Independencia somos también candidatos al Senado por el distrito de San Juan, Guaynabo y Aguabuena, el distrito 1, por el Partido Independentista Puertorriqueño, y nosotros habíamos iniciado como parte, ¿verdad?, del grupo de San Juan unas caminatas por el área metropolitana justo en marzo o a finales de febrero. Llegamos a hacer 2 o 3. Y luego explotó lo que explotó y tuvimos que interrumpirla. Ahora con muchísimo cuidado, con guantes, caretas, hand sanitizer, mascarilla. Distanciamiento. ¿Verdad? Decidimos retomarla porque no es un pecado querer cambiar la política. Aquí decir, mira, están... Todo lo contrario. Así que empezamos eso. En algún momento es importante, ahora digo... Desde hace mucho tiempo es importante cambiar ese gobierno, pero cada día se hace más urgente, así que es importante, ¿verdad? Si se han flexibilizado tanto las medidas de distanciamiento, obviamente siempre teniendo mucho cuidado, ¿verdad? Y mucha precaución. Nosotros vamos casa por casa, pero tratamos de tener distanciamiento con la gente. Es difícil porque a veces la gente quiere saludar a una y es difícil, ¿verdad? Uno decirle, hey, no. Sí. Pero, hay gente que extendió la mano y yo, ¡mira este loco! Por eso. Yo tenía guantes y yo, bueno, pues está bien, aquí se... ¡Ay! Pero Mary, ¿qué te pareció entonces? Pero hay que hacerlo, súper pompeada. Caminamos por Puerto Nuevo y por Country Club. Nos tocó a Andrés y a ti y a mí, nos estrenamos en nuestra primera caminata ahí. No solo, estábamos acompañados con un buen corillo, pero estábamos ahí dando care, hablando con la gente casa en casa. Me gustó un montón de la experiencia, de verdad, y creo que la reacción de la gente ha sido bien positiva. Sí, la mayor, yo creo que hay casi un consenso de que la gente, hay un reconocimiento entre la gente de que las cosas están mal y de que en gran medida es responsabilidad de los 2 partidos que han gobernado este país durante tanto tiempo, ¿no? Y que nos han traído a la crisis en la que nos encontramos hoy. Yo creo que hay un consenso y uno lo puede ver cuando vas casa por casa y la gente sabe
que hay que votar diferente, incluso gente que se reconoce, ¿verdad? O que son estadistas, o estadolibristas, incluso saben que ya no, ¿verdad? Dicen, ya yo antes era PNP, pero yo no voy a votar más por los PNP o populares y no voy a votar más. Hace falta gente joven, la gente bien entusiasmada con la juventud también, yo creo que eso está cool. Lo vi. ¿Verdad que vi poco odio? Que siempre es positivo. Poco odio, Muy nada. poco, no hubo nada, yo no nada. lo vi, al revés. Digo, vamos a darle break, Sí. a lo mejor las cosas cambian y darle una que otra persona, pues es natural, Es normal. pero ¿verdad? En estas últimas caminatas que hemos tenido no hemos recibido nada de odio. Lo peorcito, pues un silencio awkward, quizás, pero más allá de eso, nada. Cuando de repente ves una bandera americana o algo y dices, bueno, recuerda el votito mixto, que es importante. Esas cosas pasan. Pero nada, igual también cuando hablamos de nuestros candidatos, los candidatos del Partido Independentista a la legislatura, los candidatos por acumulación, Denis Márquez y María de Lourdes Santiago, igual que a Juan Dalmau a la candidatura a la gobernación, hay buena reacción también de la gente. Mucha gente me dijo de que haces un trabajo bien, de que son importantes en la legislatura, incluso estadistas que decían, yo voy a votar por Juan Dalmau, así que súper entusiasmada, ¿verdad? Y pompeada con lo que hemos visto en las reacciones de la gente. Para que tú veas cómo son las cosas. ¿Verdad? Una muchacha, a María le decían mucho, yo la admiro mucho a María Lourdes, y una muchacha que era estadista, le dijo, yo soy estadista, mi mamá es pipioli, y después salió la mamá, estuvo con nosotros, y le dice, yo soy estadista, pero yo la admiro mucho a usted, porque usted tiene mucho, y María le dice, ovarios, muchos ovarios, y ella le dijo, no, cojones. Ay, pero nada, pues gente, para que sepan, el plan es caminar 2 veces en semana, sujeto a la vida real, al trabajo, a otros compromisos, ¿verdad? Pero, a la lluvia, a las condiciones del tiempo. Que eso no nos ha detenido en un pasado, lo cual me preocupa, pero estaremos por ahí, ¿verdad? Y estaremos quizá anunciando nuestras caminatas, pero ese es el plan. Así que cool. Y ahora, ¿verdad? Pasando entonces a otros temas que no tengan que ver con nosotros propiamente. Como ustedes saben, hemos explicado muchísimo en Radio Independencia a través del tiempo que la Asamblea Legislativa y el gobierno en general, ¿verdad? Funciona pues en años fiscales, funciona en términos, y la Asamblea Legislativa funciona en sesiones. La Constitución habla de que habrá una sesión ordinaria, pero ahí, ¿verdad? Por ley se creó una segunda sesión ordinaria, así que todos los años hay 2 sesiones ordinarias. 2 sesiones ordinarias en la legislatura, una primera que comienza el segundo lunes de enero y culmina el 30 de junio, y una segunda que comienza el tercer lunes de agosto y termina el martes previo al tercer mes de noviembre. Súper difícil de aprenderse. Qué técnica eso de esta, memoria, te fuiste ¿verdad? técnica, diablo. Súper difícil. Yo iba a decir que acá... Es que cada vez lo leo para ver si me lo puedo aprender de memoria y es súper complicado. No hay Dios que se aprenda eso. Olvídate. Pero nada, el punto es que, excepto durante el año electoral, porque los muchachos y muchachas saben, y durante el año electoral usualmente no hacen una segunda sesión porque se ponen a hacer campaña. Y entonces, o sea que esta es la primera sesión del año, pero la última sesión del cuatrienio. Exacto. Siempre sujeto a que, ¿verdad? La posibilidad de que haya secciones extraordinarias. Hemos explicado ya que es eso un montón de veces. Cuando el gobernador o la gobernadora convocan o la legislatura se autoconvoca para ciertos fines exclusivamente. No tenemos, ¿verdad? No sabemos si eso va a suceder, pero a raíz del COVID y de la pandemia y de, ¿verdad? Todo lo que hemos vivido, ya está rumores, expresiones de que posiblemente haya una extraordinaria, se esté convocando a una sesión extraordinaria, pero todavía no hay nada confirmado. Veremos a ver qué pasa. Así mismo. Entonces, ¿qué ha pasado hasta ahora en la legislatura? No mucho, francamente. No sé qué tú crees, pero hay unos proyectos ahí pululando que supuestamente para abrir unas ventanas del retiro de empleados públicos, para mejorar unas condiciones. También se prohibió por ahí, por lo menos en la Cámara, el famoso COVID fee que estaban cobrando algunos restaurantes o algunos locales. Un poco una medida que hay que ver con cuánta seriedad tú tratas de ponerla en vigor, porque ciertamente hay muchos negocios que tratarán de pasarte ese dinero, ¿verdad?, dentro del precio de sus bienes y servicios. Pero no ha pasado, no creo que haya pasado gran cosa adicional en la legislatura en la sesión. ¿Verdad? Porque no sé si quieres hablar ahora de lo del secretario del trabajo, sí, para salir de la legislatura.
Pues sí, se confirmó de antes. Se escuchan ruidos, es que mi gata está por ahí como una demente brincando por todas las partes de esta oficinita. Relax. Ya mismo empiezas a sudar la gorda. Yo estoy Ya te sudando veo. desde que empezamos, Andrés. Si están en el podcast, imposible. si están en el podcast en audio no lo van a ver, pero si la están viendo en YouTube ya ven que Adriana... Ahorita tú vas a estar... Y esto va a empeorar, sí. yo voy a estar nivel Juan Dalmau en la entrevista de Radio Independencia en aproximadamente 5 a 10 minutos. Estuvo bueno. Mira, pues explícale al corillo ahí qué fue lo que pasó. Bueno, ok. Renunció o renunciaron a la secretaria del Departamento del Trabajo, Briseida, ¿cuál era su apellido? Briseida Torres, por su desempeño, el desempeño que tuvo como secretaria del Trabajo durante estos últimos meses, ¿verdad? Ciertamente ha habido un periodo súper difícil, ¿no? Pues, un mal momento para ser secretario del Trabajo, pero ¿verdad? Con el asunto del desempleo, ¿verdad? Ha habido una ineptitud por parte del gobierno, sobre todo del Departamento del Trabajo, como de todas las demás agencias, el Departamento de Salud, y por ahí podemos seguir mencionando el listado de la ineptitud de nuestras agencias gubernamentales. El Departamento del Trabajo no fue una excepción. Todavía vemos que hay cientos de miles de personas que no han podido obtener su desempleo. Vemos las filas, la gente haciendo turnos de horas que se tienen que quedar a dormir en los carros, haciendo turnos del servicarro para trabajar el desempleo y poder conseguirlo, que se lo den de una vez y por todas. Hay mucha gente con mucha incertidumbre económica por todo lo que ha causado esta pandemia. Y entonces, pues votaron a la entonces secretaria del Trabajo, nominaron a Carlos Rivera Santiago y lo confirmaron en el Senado ayer. Eso es así, creo que ayer mismo. Claro, saltamos, ¿verdad? Todo el revolú que hubo. Hubo revolú en cuanto a su designación y hubo vistas públicas donde se discutieron algunas situaciones. ¿Qué situaciones fueron? Bueno, primero hay otro chat. Aparece otro chat en el que están involucrados funcionarios del partido de gobierno y gente de gobierno. Entonces, me parece que la crítica mayor, puedes intervenir en cualquier momento, era que él trabajó en el Departamento de Justicia, ¿verdad? Y él Zumba. Ajá, él trabajó en el Departamento de Justicia para el año 2017, cuando Wanda Vázquez era secretaria de Justicia. Entonces me parece que él era secretario auxiliar de Menores y de Familia cuando ocurrió el caso contra la menor Alma Yariel Cruz, hace ya un par de años, en un caso de esta menor de edad de 11 años que tuvo una pelea en una escuela de Carolina, ¿verdad? Era un problema con otras compañeras de clase que alegadamente la bulleaban, incluso con comentarios, lo que se dice, racistas contra ella. Es una niña negra, en aquel entonces de 11 años, ¿no? 11 años. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues, No, Zumba, ok, entonces, gente, para que tengan una idea, yo trabajé en justicia, así que, ¿verdad? Un poco conozco un chin en organigrama, pero los procuradores de menores, ¿verdad? En cierta medida son fiscales, aunque se supone que, ¿verdad? Procuren por el bienestar de los menores, pero se optó por, a raíz de esta pelea de niñas que hubo en su escuela, en una escuela pública. El gobierno de Puerto Rico optó por comenzar un procedimiento criminal, aunque de menores, cuando está menor. Y tú lo conoces mucho más, así que me corriges cualquier cosa. Sí, el punto es que se filtra él era el jefe de los procuradores de menores. Y mientras estaba sucediendo el caso, cosa que acaparó prensa, seguramente nosotros hasta lo criticamos, porque el fucking sentido común te dice que tú no activas el procedimiento criminal de justicia criminal. Una menor de 11 años por una pelea en una escuela. Pero seguro, por el amor de Dios, ¿verdad? Sujetando a esa persona a una niña. Por más duro lo que sea que haya hecho una niña, un procedimiento que le puede marcar su vida. El Departamento de Justicia le presentó cargos, me parece que amenaza, agresión, alteración de la paz, entre otros, me parece. Entonces se filtra este chat donde, ¿verdad? Como que ese grupo de trabajo, el grupo de procuradores en el que está incluido ¿verdad? El hoy designado o el hoy secretario y en que él era el jefe, pues obviamente celebrando el caso cuando se fue al apelativo, que eso es, ¿verdad? Los abogados celebran que le acojan casos todo el tiempo, eso no es lo que está mal. Pero
incluso celebrando una noticia de que la niña no iba a poder empezar su escuela el próximo semestre, asquerosísimo. Entonces, jodiendo con Leo Aldrich, quien testificó, depuso en las vistas públicas porque era el abogado de defensa en esa etapa de la niña, y diciendo 20 estupideces, pero... ¿verdad? Y ahí el punto es, ¿verdad? Mostrando una clara insensibilidad, que eso fue lo que se trajo, por ejemplo, Leo Aldrich en el testimonio, lo que decía era, mira, yo no voy a hablar de la calidad personal de él ni de su trabajo, yo puedo decir que mostraron insensibilidad en cuanto al manejo de ese caso en el que yo estaba representado, y que él hizo gestiones incluso para que, más allá de los procuradores que estaban llevando el caso, sino los jefes, él tomara la decisión. Y por eso digo que yo trabajo en justicia. Obviamente, gente, si usted es el jefe, esas personas que están trabajando ese caso lo están haciendo a nombre suyo y usted tiene total facultad y discreción. Y de ordinario los fiscales, los procuradores generales, el Departamento de Justicia tiene legalmente total discreción indiscutible para llevar casos, tanto eso como cualquier caso penal. Aunque yo puedo matar a Adrián ahora mismo, pegarle 4 tiros y si la fiscalía opta por no radicarme, presentarme cargos criminales, no se le puede obligar. Eso es así. Y de eso mismo, si decide desestimar un caso por el fucking sentido común, está en todo su derecho legalmente en las autoridades. Y eso no ocurrió, sino que se estaban mofando de la miseria de esta persona que era una niña. ¿Verdad? Y eso fue lo que se trajo a colación. Ellos, me parece, ¿verdad?, que la defensa también quería que, para evitar el proceso del tribunal adversativo, que se viera por mediación, que se iniciara un proceso de mediación para resolver ese problema, ¿verdad?, de esas menores. Y él dice, bueno, pero es que esto es algo voluntario, ¿verdad? Si las partes perjudicadas pues no lo quieren, pues ya eso no está en nuestras manos. Pero el punto más allá de eso es que uno ve en el chat lo que tú dices, ¿no? Que Alma no va a poder empezar, Alma Yariel no va a poder empezar el curso escolar por el procedimiento que hay en su contra. Y entonces ellos textean entre los procuradores y él mismo participa en el chat celebrando, qué bueno, yes. Y entonces tú te preguntas eso, ¿dónde está el sentido común y la sensibilidad también de estas personas contra una menor de 11 años? Que para colmo, nosotros tampoco somos abogados de defensa de esta menor, pero parece que se estaba defendiendo, que había unos problemas de bullying por cuestión racial y, ¿verdad?, porque por negra, de racismo. Así que, a lo loco. A lo loco, entonces... Eso se trajo en las vistas públicas. Y la mamá estuvo presente allí, no creo que testificó, depuso, no estoy seguro. La niña estuvo por allí presente, y mucha otra gente habló, ¿verdad? Y se le acusó de racista al designado y también de ese mal manejo, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que dijo él para defenderse? ¿Qué? Adivina. No me digas que dijo que él era negro, que él tenía amigos negros. Correcto. Yo soy negro. La clásica. Lo que dijo Cobo, pero ya eso lo mencionaremos ahorita. Sí, y nada, entonces pues el resumen es que él fue confirmado y es el nuevo secretario del trabajo. Y nada, lo último que quiero decir es que mira, o sea, en cuanto a la abogacía, uno tiene que... Yo soy cuidadoso a la hora de juzgarle a la gente por llevar casos, ya sean ¿verdad? La gente dice representando criminales o algo. Todo el mundo, incluyendo las personas pobres particularmente, necesitan representación legal. No se trata de eso, ni siquiera. Pero como funcionarios públicos, yo trabajo en justicia y yo tuve casos donde yo le decía a mis supervisores, mire, por favor, no apelen esto, no hagan esto otro. En ocasiones a lo mejor tú tenías que firmar porque la linda es tener uno la facultad de llevar el caso que le dé la gana. Pero yo no me mofaría y lo digo sin que me quede nada por dentro, porque no estamos en este programa vamos a hablar más adelante de lo que son puritanismos y cosas y verán mis posturas, pero también hay un elemento de sentido común, sobre todo cuando tú eres un funcionario público que está ejerciendo un procedimiento criminal contra una persona que le vas a marcar la vida. Y eso, esa celebración fue bien asquerosa. Es que es increíble, de verdad. No tuvieron el sentido común ¿verdad? De utilizar las facultades que tenían, porque eso no es decir, pues, acogió el caso, qué bueno. Eso no fue solo lo que hicieron, se mofaron de que ella no pudiera empezar la escuela, tú sabes, yo no hubiera hecho esa puerca, a mí me hubiera... Y si yo hubiera estado en esa posición, ¿qué lo digo? Sin yo poder decir, yo hubiera convencido a mi jefe de no llevarlo, yo hubiera renunciado, yo no voy a llegar hasta allá, tampoco voy a decir esa porque sería una falsedad decir que yo, ante cualquier caso que no me guste, pero yo sí lo hubiera hablado con mis supervisores, sobre todo ante la crítica, ante las gestiones. Yo vi casos donde la otra parte me decía, mira, vamos a trabajar de esta otra forma y se llegaba a unos acuerdos. Y definitivamente había que ponerle un detente a eso.
Así es, pero se veía todo lo contrario, ¿no? Se veía todo, todas las personas que participaron de ese chat, todos estaban en el mismo bote de celebrar lo que estaba pasando contra esta menor, que el país también a su vez, mientras todo esto pasaba, éramos testigos del sufrimiento y de la injusticia que estaba ocurriendo con ese caso y la niña se entrevistó, ¿verdad? Y se cubrió mucho en los medios de prensa, de comunicación aquí en el país. Y el país era testigo, ¿no? Del sufrimiento que estaba pasando esta niña y para colmo, entonces ahora nos enteramos de cómo se estaba manejando internamente este procedimiento por los procuradores, por el secretario auxiliar, que ahora es nuestro secretario del Departamento del Trabajo, ¿verdad? Que es indignante y muestra esa falta de sensibilidad que en muchas ocasiones de lo que pecan, ¿verdad? Muchos de nuestros funcionarios públicos. Nítido. Entonces, gente, como les decía, el gobierno, al igual que la legislatura, el gobierno en general, ¿verdad? Opera por término. Lo mismo sucede en los Estados Unidos. Yo les hemos hablado aquí ya muchas veces de la Corte Suprema de los Estados Unidos y cómo operan términos que corren desde octubre hasta junio. Por eso, uno puede anticipar que aquellos casos importantes que estén pendientes en la Corte y que no se hayan resuelto, casi siempre se resuelven a finales de junio, sobre todo los que más les importan a ellos, a los americanos. Obviamente, pues, el Tribunal Supremo americano. Y entonces, esta semana ocurrió algo importante. La administración de Trump cogió 2 cantazos esta semana importantes. Lo que sigue sucediendo en Estados Unidos es que la derecha, quiero decir la mega derecha americana, porque de derecha son casi todos, sigue quedando defraudada porque ellos en décadas anteriores tenían, yo creo que hasta 8 o 9 republicanos de los 9 jueces, y aún así no llegaban tan lejos de esas decisiones como ellos hubieran querido. Me refiero a Roe versus Wade y un montón de otros casos. Pues ahora, ¿verdad? Que ellos tienen, que hubo unos cambios y tienen todavía un control más férreo de la mayoría. Aún así siguen cogiendo cantazos. Y algunos de los que ellos esperarían que fueran sus votos seguros del conservadurismo, pues a veces no votan como ellos quisieran. Entonces, hubo 2 opiniones importantes, bien importantes esta semana. Una fue la que un poco impidió, le dijo al presidente de los Estados Unidos que él no podía, de la manera en que lo hizo, dejar sin efecto una cosa que se llama DACA, ¿verdad? Que protege a lo que se conoce por ahí como los Dreamers, que son ciertas personas que fueron traídas a los Estados Unidos cuando bien chiquitas, llevan toda su vida en los Estados Unidos, pero no tienen la ciudadanía. Y entonces el presidente Obama, de una manera bastante cuestionable, y esto que yo estoy diciendo es suficiente para que ciertos grupos liberales en Estados Unidos se hagan, pero mediante orden ejecutiva hizo algo que no está absolutamente claro si es contrario a la ley. O sea, la ley es ley, las órdenes ejecutivas son órdenes ejecutivas, hay una cuestión procesal ahí. De todas formas, la Corte lo que se decidió por ahora es que ¿verdad? Lo que hizo Trump, que es un racista, como todos sabemos aquí, y un becerro, la manera en que él trató de hacer lo que hizo, pues no lo pudo. Así que por ahora sobrevive DACA. Eso no quiere decir que en un futuro, y las cosas hechas como Dios manda, como quien dice, que eso no, él no puede dejar sin efecto eso que otro presidente, mediante orden ejecutiva, concedió. Pero la decisión que queríamos discutir ahora, más importante, es una decisión de derechos civiles que emitió el Tribunal Supremo, que, ¿verdad? Nosotros aquí en este programa hablamos en el programa anterior de cómo la Ley de Derechos Civiles de 1964 era una de las piezas legislativas más importantes en la historia de los Estados Unidos. Una reivindicación social a raíz de esas luchas que se venían dando por décadas para mejorar las condiciones de los negros en Estados Unidos y de otras minorías. Y hablamos de la Ley de Derechos Civiles. Esa ley, entre otras cosas, habíamos dicho que prohibía el discrimen por distintas razones, una de ellas por razón de sexo y por razón de raza, por razón de, ¿verdad? Pero por razón de sexo en lugares de acomodo público y en muchos otros sitios, contextos de deporte, ¿verdad? De comida, de parques, un montón de cosas y en lugares de acomodo público. Entonces, en este caso, se consolidaron 3 casos porque 3 patronos dijeron, mira, votaron a empleados o empleadas suyas exclusivamente por el hecho de que eran transgénero, ¿verdad? O gay, ¿verdad? O por su preferencia, orientación sexual. Esa es la controversia clarita. Y lo que decían unos era que esa ley, al decir que protege que está prohibida el discrimen por razón de sexo, si eso cobija a las transexuales o la orientación sexual. Exactamente. Entonces, lo que decían unos era, mira,
No, porque la ley no dice que se prohíbe el discrimen por orientación sexual, ni el discrimen por género. El otro lado decía, pero es que ambos están incluidos en el discrimen por sexo. Entonces, es súper interesante y no los voy a aburrir con la cuestión legal, pero es bien interesante porque en efecto el tribunal concluye lo que yo creo que está muy bien. Dice, mira, en el 64, básicamente lo que dice, el Congreso escribió que se prohíbe el discrimen por razón de sexo. Por tanto, dice el tribunal, usted no puede discriminar por razón de orientación sexual o por razón de género sin discriminar también, además, por razón de sexo. Dice, no es que sean lo mismo, nadie dice que es la misma cosa. Incluso nadie dice que la legislatura en el 64 tuvo la intención de prohibir, ¿verdad?, ese tipo de discrimen. Lo que estamos diciendo es que el lenguaje que utilizaron al prohibir el discrimen por razón de sexo, y él dice, y da muchos ejemplos de cómo, ¿verdad?, la ley se ha interpretado en millones de ocasiones para, por ejemplo, para proteger a hombres de discrimen sexual, de un montón de cosas que aunque no eran la intención primaria de la ley, sino proteger a la mujer, ¿verdad?, o proteger a los negros y demás, que aún así por el lenguaje de la ley se ha cobijado a otros grupos. Y aquí está diciendo lo mismo. No hay forma, dice el tribunal, la mayoría, de discriminar por orientación sexual o género ¿verdad?, sin basarse en el sexo de la persona afectada. La opinión es bien importante, primero porque había varios estados en los Estados Unidos que no incluían expresamente esas protecciones en su legislación, y que con esta opinión va a estar claro que a nivel federal están protegidos, ¿verdad?, por ese discrimen. Pero es más importante aún, porque sin entrar en una cosa súper técnica, la metodología adjudicativa que utilizó la mayoría, ¿verdad?, basado en el textualismo, es una oda a esa metodología del textualismo y de la importancia del texto. Dice el tribunal, a mí no me importa un carajo la intención de la legislatura, a mí no me importa nada los intentos infructuosos que se hayan hecho después de enmendar la ley para decir que incluye lo que yo estoy diciendo que la ley ya incluye. A mí no me importa. Es una oda a la obra filosófica de Antonin Scalia, y que la derecha ha llevado como voz cantante por décadas, pero con un resultado liberal. O sea que es una decisión extremadamente importante por ese juego que va a marcar, yo creo que por décadas, todavía aún más la manera en que el tribunal resuelve opiniones. Así que hoy... O sea que ¿es positiva o es negativa la opinión? No, la opinión es súper positiva, y... La opinión es súper positiva, y también es positiva por el hecho de que, como te acuerdas del programa de Farinacci donde lo discutíamos, yo le decía que a mí a veces me parecía bien llanito el lloriqueo como nos enseñaban a nosotros en la escuela, porque decían originalismo, uy, derecha, conservador. Cierto, en su gran mayoría. Textualismo, uy, fuchi. Como si todas aquellas... O sea, pero no es tan sencillo, y si uno coge en serio estas cosas de las filosofías adjudicativas, pues, yo no necesariamente quiero jueces, ¿verdad?, como se le dice, activistas que siempre estén adjudicando como les dé la gana. O sea que cabe la interpretación, por ejemplo, en este caso, un textualismo progresista. O si tu constitución fue hecha en el 52 versus en el siglo XVIII, ¿verdad?, como la nuestra y la de Estados Unidos, por más porquería que sea la constitución colonial. Pues si yo uso el originalismo en ese contexto, puede que pique para una decisión más, ¿verdad?, más progre. Si bien siempre va a haber unos problemas porque un poco estás, frizando, congelando ciertas concepciones. Es complicado. Pero lo que yo quiero decir es que no es tan sencillo como decir, unas siempre son malas y las otras siempre son nuevas. A mí eso me parece tontería. Y esto es otro ejemplo más, al igual que ha sucedido en el contexto de procedimiento criminal, donde metodologías que ha defendido siempre la derecha se utilizó y mira, llevó a un resultado que yo creo que está bien, porque en los méritos creo que está bien. Y antes de culminar eso, sí quisiera tirarle una puya al Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque siempre estamos atrás, no solo porque somos colonia, sino porque los que han estado en el poder, PNPs y populares, siempre han sido unos retrógrados también. Y hace unos años, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de decidir un caso, AAR. Yo estaba en el tribunal, yo era oficial jurídico en ese entonces, y tuvo la oportunidad de decidir si el texto, que es básicamente idéntico de nuestra Constitución, no es un análisis estatutario, es un análisis constitucional, que prohíbe el discrimen por razón de sexo, impedía que el gobierno prohibiera la adopción de un menor
por parte de dos mujeres, ¿verdad? Una pareja del mismo sexo que quería adoptar. Nuestra ley en ese entonces no permitía ese tipo de adopción. Y alguien decía, mira, es que eso viola, además de muchos otros argumentos, eso viola la Constitución que prohíbe el discrimen por razón de sexo. Y el tribunal hizo todo, y yo sé quién la hizo, yo sé quiénes eran los oficiales jurídicos y han estado en el gobierno, hizo toda una oda al textualismo, al originalismo y todas estas pajas porque se montan en la derecha, pero no pudo hacer el mismo análisis que hace hoy el Supremo para validarlo en la ley del 64, sino que dice que, ¿verdad? Que claramente son cosas distintas, que el tribunal de ahora gringo lo dice, no se atreve a decir sexo y género es lo mismo, porque con el desarrollo político y social que ha cogido la cosa, como veremos más adelante, nada, ¿verdad? Nadie quiere decir que sexo y género es lo mismo, no son lo mismo, pero el tribunal no tiene que decirlo para llegar a la conclusión de que, pero mira, es que si discriminaste por uno, inevitablemente me discriminaste por otro. Y le negó, una decisión muy penosa, le negó la adopción a esta pareja y a quien era su hija, porque es que era su hija, lo diga el tribunal o no. Ella quería adoptar, creo que a la hija o al hijo de su pareja. A la hija de su pareja, creo. Sí, y no se podía. Así que para que ustedes vean que es que los de aquí tampoco quieren usar esto y después los revocan y nos imponen decisiones y nadie las cuestiona y mientras nos toca a nosotros decidir, nadie quiere moverse a la izquierda. Cuando la impone el gringo, entonces nadie la cuestiona. Así que esa apoyo está ahí. Por supuesto, eso quedó un poco en Puerto Rico en la nada, porque posteriormente otros gobiernos, los populares, sí confirieron más derechos hay protecciones por orientación sexual, pero incluso Rosana López menguó una ley que se estuvo trabajando en el gobierno y los populares y la dañaron. Y los PNP dijeron unas barbaridades. Y luego es ahora con los PNP que tanto que hablan los popuprogres y fueron los PNP los que terminaron ahora haciendo leyes y enmendando leyes de adopción para permitir este tipo de cosas. Claro, después de que los americanos habían decidido el caso de Obergefell de matrimonio homosexual. De matrimonio. Pero para que quede claro que nosotros hemos tenido oportunidades de hacer cosas de vanguardia a través de nuestras instituciones y tampoco las hacen. Esos son gajes del oficio, eso es el colonialismo en todo su esplendor en nuestro gobierno. Nítido. Queremos hablar de otras cositas que han pasado. ¿Tú crees que esto valga la pena, Andrés? ¿Tú crees que valga la pena mencionar a Jun Rivera? Ya lo mencionaste. Brevemente, nada más para que la gente, el bobo ese, el puerquito ese. Ok, pues Jun Rivera es un representante PNP, Rafael Jun Rivera Ortega, de Barranquitas, Corozal y Naranjito, que no ha hecho nada o muy poco, por no decir nada, en la legislatura. Este no es su primer cuatrienio, me parece, pero no ha hecho nada, ¿verdad? Desde allí, excepto un proyecto que se aprobó ayer. Estaba en comité de conferencia en la Cámara de Representantes y concurrió la Cámara con las enmiendas que se le había hecho en el Senado. Es un proyecto nuevo de educación especial. ¿Qué ha pasado? Ha habido muchísima oposición, no de la oposición política, sino de las personas que tratan con este tema a diario, en especial las familias, las madres y padres de niños y niñas de educación especial en Puerto Rico, ¿verdad? Que han mostrado una oposición a la aprobación de este proyecto. Incluso sufrió muchísimas enmiendas y fue hasta vetado por Ricardo Rosselló, ¿no? ¿Verdad, Andrés? Así sí, fue. Señora, eso fue aprobado primero. Y Ricardo Rosselló lo vetó, luego se le hicieron unos cambios ahí cosméticos y regresa a la legislatura, se lo aprueban y ahora entiendo que está sobre la mesa de la gobernadora. Así es, se aprobó entonces ayer, el comité de conferencia de la Cámara de Representantes concurrió con las enmiendas y está en espera de que la gobernadora lo apruebe o no. La gobernadora se ha reunido con muchos grupos de las personas que se oponen a esta medida, así que, ¿verdad? Esperamos que la medida no se apruebe, porque según la gente que sabe, los padres y las madres que sufren todo lo que ha pasado con este tema de educación especial durante años, se oponen a la medida porque la encuentran una medida injusta. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues el representante Jun Rivera, como no tiene argumentos para defender una medida tan mala como la que está presentando, se reduce a atacar o se limita a atacar a Denis Márquez y a María de Lourdes, ¿verdad? Que han sido bastante vocales, no ahora, pero desde siempre en este tema.
Denis porque, bueno, ¿y cuáles fueron las acusaciones? Vale, Vamos con como calma. yo soy la oveja negra, yo le tiro al buscón tira ¿Qué piedra. pasó? ¿Quién? Pues el Jun Rivera, ahora viene, ¿verdad? Se ve acorralado y viene y le tira, en el programa de Rubén Sánchez, le tira a Denis Márquez y dice que no No es la quiere. primera vez, ya lo había hecho. Ya lo había hecho, no había cogido vuelo, así que lo repite y ahora coge vuelo porque está en Rubén Sánchez. Y el buscón ataca a Denis Márquez y dice que él y María Lula y alguna gente no quieren cambio, dizque porque se están haciendo millonarios y se están lucrando del sistema. Y el buscón ese que no sirve para nada, ¿verdad? Hay que explicarle a la gente. En primer lugar, el caso de Rosalidia Vélez es un caso que lleva más de 20 años de presentado, donde, ¿verdad?, se buscaba vindicar los derechos de la comunidad, de los niños de educación especial, y donde hay una sentencia por consentimiento, hay una sentencia donde el gobierno admite sus incumplimientos y la violación de los derechos de esta comunidad. Y por mucho tiempo, creo que estuvieron representados por el gobierno y esa comunidad, el gobierno no, ¿verdad?, los niños de educación especial, por servicios legales. Luego sale, y tengo entendido que, ¿verdad?, luego sale y en algún momento entra Denis Márquez, fue abogado por 20 años, antes de ser legislador, y el bufete de él, la oficina de él, comienza a asumir la representación legal de los niños de educación especial. Niños que son más de 100.000 niños y niñas de educación especial. O sea, claro, es una demanda de clase, ¿no? Sí. Entonces, además de que son más de 100.000 niños y niñas, es un caso que, como tú dices, lleva décadas de presentado, y es un caso en el que Denis Márquez y su bufete en aquel entonces estuvieron asumiendo esa representación pues por más de 10 años, ¿no? O sea que muchísimo trabajo, y obviamente por ese trabajo se cobra, el gobierno, ¿verdad?, es el que dice, que aprueba los honorarios que van a cobrar los abogados, en este caso Denis Márquez. Sí, pasa por el tribunal. O sea, que eso no es... Ajá, así es, ajá. ¿Verdad? Y obviamente, no solo, ¿verdad?, trabaja, pero también cobran los abogados del gobierno, que por todos estos años... Y pregunte cuánto cobraron esos bufetes del gobierno. Pero el chiste es que, para colmo, tú estás criticando, ante falta de argumentos de tu medida, porque ya lo había hecho, y María Lourdes en una entrevista radial se lo comió, que dio pena. Él no entendía su propio proyecto. Y él lo invitó a una reunión y María Lourdes fue a la reunión. El tipo es una batata. Pero, ¿verdad?, además de eso... imagínate, el argumento es que ante el incumplimiento constante del gobierno por más de 20 años, entonces los estudiantes de educación especial no deben tener derecho ¿acaso no deben tener derecho a una representación legal? ¿O esa representación legal no debe ser remunerada? Buscón. ¿O fue que a los otros abogados no les pagaron? Y eso lo dice gente, obviamente, para atacar, que no solo no tiene argumentos, sino que probablemente nunca hay un tajo en su vida. Porque no han dado un tajo en su vida porque seguramente tenían contratos o amiguismos con los gobiernos PNP o populares, o porque nunca han tenido que tratar de crear dinero por una familia. Y yo soy bien cuidadoso cuando incluso gente, ya sea de la derecha o de la izquierda, se pasa atacando a los abogados porque son abogados, porque es el colmo. Los abogados criminalistas, sobre todo, les caen encima por sus representaciones legales. La linda. Y otros incluso contra gente por, qué sé yo, estar en una oficina o trabajar en bufetes corporativos, que quizá no es la práctica predilecta que yo quisiera tener, pero es bien fácil cuando tú quizá tienes contratos, ya sea con uniones o con algo, cuando estás guisando, o cuando los populares te sueltan, ¿verdad?, y de repente te conviertes en asesor del gobernador tal o lo que sea. Así mi abuela. Pero los pipiolos no tenemos, nosotros no guisamos y no tenemos esos beneficios, ¿verdad? Así que obviamente es una busconería. Denis le contestó formalmente, le contestó y lo dejó ahí. Denis no entra en cosas chiquitas, para eso estamos nosotros, para decirle buscón al buscón ese. Y nada, eso, sí. Eso es lo que hay. No queríamos mencionarlo porque de verdad que no vale la pena, pero sí vale la pena también porque las elecciones están por ahí y es importante que la gente sepa quiénes son los buscones que están en el gobierno y quién es la gente, ¿verdad?, que es necesario sacarle ahí. Y Jun Rivera es una de esas personas. Y si él está tan a favor de esta medida, pues entonces, ¿por qué no aprovecha ese espacio radial o ese espacio en esos medios de comunicación a través del país para explicar y exponer sus argumentos de por qué esta medida es importante, por qué favorece a la comunidad, a los niños y niñas de educación especial? Pero sí, ¿verdad?, todo lo contrario, lo que hace es ocupar ese espacio y tiempo para difamar
a Denis Márquez, ¿no? Y un trabajo que han hecho en representación de una comunidad que ha sufrido mucho por mucho tiempo, por demasiado tiempo. Así que parece mentira y ya saben, Jun Rivera es una de esas personas que hay que sacar de esa legislatura ya, como muchos otros ejemplos, si no la gran mayoría. Sí, bueno, Corillo, estamos llegando. Antes de llegar al tema principal de Cobo y Dávila Colón, estamos llegando. Yo creo que falta uno que debemos tocar. Y es que ayer también hubo el mensaje de la gobernadora. Bien por encimita, Corillo, hemos dicho aquí que lo mismo, la Constitución de Puerto Rico dice que al principio de cada sesión ordinaria la gobernadora o el gobernador dará un mensaje de la situación del Estado y someterá un informe para el presupuesto del próximo año. Pues se está acabando la sesión y no había habido ese mensaje. La gobernadora nunca ha dado un mensaje de estado de situación o de situación del Estado porque ya ustedes saben cómo llegó ella allí y cuándo llegó. Entonces, el chisme, hay varias cosas que discutir. La seria es que es una vergüenza que incluso se está hablando de presupuesto porque el presupuesto lo sometió el gobierno a petición de la Junta de Control Fiscal. Hay un gobierno literalmente, un presupuesto hecho por la Junta de Control Fiscal, por esa entidad antidemocrática, que ya se sometió cuando decimos que lo sometió por petición, quiere decir literalmente que la Junta de Control Fiscal creó este presupuesto y es el que la Asamblea Legislativa tiene que aprobar, ¿verdad? Digo, claro. La mayoría, ¿verdad? Porque son unos cobardes. Que se someten, unos cobardes y se someten a lo que diga la Junta de Control Fiscal y lo han hecho así y hablan mucho, ¿verdad? Se llenan mucho la boca diciendo que hay que enfrentar a la Junta de Control Fiscal, que hay que detenerla, que no, que hay que hacerle una presión política, pero las herramientas y los mecanismos, si alguien lo tienen, es la mayoría que está en el poder, ¿verdad? Hay medidas, por ejemplo, y me acuerdo ahora que ayer escuché, me parece que a Johnny Méndez diciendo, ¿verdad?, lo mismo, que la Junta de Control Fiscal, que es injusto lo que hace, y vuelvo y me recuerdo de la medida que presentó Juan Dalmau en el Senado para detener el presupuesto de la Junta que se aprobó en el Senado y que la cobardía también de la Cámara de Representantes vuelve a reflejarse y esa medida ahí murió en la Cámara de Representantes, pudiendo aprobarse y creando de verdad un conflicto político. Entonces, pero entonces, ¿verdad? Incluso hoy hubo una vista pública de Tony Soto, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, donde se iba a discutir el presupuesto de la Junta de Control Fiscal, lo cual es totalmente, ¿verdad?, indignante. Pero, aún así, ¿verdad?, por el show político, la gobernadora también presentó su propio presupuesto, ¿verdad?, con un poquito más como para aparentar que está haciéndole alguna mella, qué sé yo, alguna lucha, lo que sea, a la Junta de Control Fiscal. Y entonces, la Constitución dice que ese mensaje de situación del Estado, yo siempre los invierto, estado de situación del Estado, ¿qué importa? Que se tiene que hacer porque es a la legislatura. ¿Qué pasa? Parece ser que Johnny Méndez y la legislatura le dijo, es que por el COVID, no, a pesar de que ellos sesionan todos los días, no podemos tenerla aquí, ¿verdad? Y entonces la gobernadora no lo hizo en la legislatura. Le dieron disque, ¿verdad? Por cuestiones de seguridad, por no iban a poder meter a todo el mundo, a piñado, qué sé yo qué. El chisme es que como está con Pierluisi y todos ellos están con Pierluisi, no le quisieron abrir la Cámara de Representantes, lo cual es una barbaridad. ¿Verdad? Y entonces ella coge y lo hace en el Centro de Bellas Artes. Ustedes recordarán que hace unos años Ricky, ¿te acuerdan de Ricky? Pues Ricky se fue para Ponce y hizo uno allí. Y que nosotros dijimos, pero eso está a lo loco. Y lo que hicieron fue que utilizaron otra herramienta, porque dice que cuando es comisión total y por cierto subterfugio ahí, pues que se puede hacer fuera. Y él lo hizo fuera. El punto es que ahora, cuando las minorías brincaron y dijeron, mira, pues que tú no puedes hacerlo fuera de la legislatura, ellos llegaron a decir, bueno, no, pues esto es un mensaje al pueblo. Se joda, lo hago donde me dé la gana, olvídate. Y yo no sé, eso como que no quedó en nada, porque para todos los efectos ella dio, según ella, un mensaje ¿verdad?, del estado de situación, o de situación del Estado, y de presupuesto. Y no sé si tuviste oportunidad de verlo, pero yo lo vi completo hoy y fue senda basura. Francamente no quiero ni perder mi tiempo hablando mucho. La primera mitad... de verdad que yo no lo vi. La primera mitad... No tuve oportunidad de verla porque fue ayer, estábamos caminando y hoy estuve trabajando, no tuve break. Y ¿verdad? La primera mitad fue hablando de los supuestos grandes logros que había hecho esa administración. Y que de hecho hoy sacan unos tweets de Beatriz Rosselló medio mordida y se está preguntando, ¿verdad? Se está insinuando que esos tweets
de Beatriz Rosselló le estaban tirando a la gobernadora por haberse apropiado ciertas grandes obras que eran de Ricky y que la gobernadora dijo que eran de ella, así que hay guerra entre ellos otra vez. Y Beatriz todavía se atreve a echárselas por Twitter de los grandes logros de Ricardo Rosselló. Increíble. Loco. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues de verdad que fue una porquería, no vale la pena. Y la cosa es que uno sabía que iba a ser una porquería porque siempre lo han convertido en un chihichija político y uno, ¿verdad? Pues no tiene por qué perderle su tiempo si uno, ¿verdad? Valora su tiempo y ni por qué prestarse para esa politiquería y, ¿verdad? Nosotros inmediatamente, Juan hizo una reacción, y Denis también, pero Juan una reacción más formal, ¿verdad? Sobre ese mensaje. Le recomendamos que vean eso, no tienen que ver el mensaje de la gobernadora. Y la segunda mitad fue un montón de promesas ahí que no lo ha hecho ahora, no lo hicieron nunca, incluida que le va a meter mano a las aseguradoras cuando han engavetado todos los proyectos que presentamos nosotros para un plan de salud nacional que erradicaría las figuras de las aseguradoras y esa, ¿verdad? Todo el lucro que involucra. Así que todo ese show. Así es, y cuando tú dices que se ha engavetado, quiere decir que no es que no se aprobó, ¿verdad? Es que son proyectos que ni siquiera la mayoría considera, y no porque no tenga conocimiento de ellos, sino porque simplemente no les da la gana. Entonces es muy fácil ahora ofrecer un mensaje populista o político a meses de las primarias, diciendo, ¿verdad?, que hay que acabar con las aseguradoras, cuando el trabajo que hacen durante el resto del cuatrienio, ella y el gobierno, ¿verdad?, el que ella representa ahora mismo, ¿verdad?, va en dirección contraria a lo que dice ahora a meses de las primarias. Y otra cosa también es el ojo con este tipo de mensajes de logros y de promesas de campaña, porque la ley electoral también tiene unas vedas electorales que prohíbe este tipo de mensajes, ¿no? Así que ojo con disfrazar un mensaje de, ¿cómo es?, de Estado, de situación de Estado de situación. Ajá. En inglés es State of the Union, así que aquí puede ser el Estado, qué sé yo, situación pues del con Estado. un mensaje de promesas y de logros y de campaña y de politiquería, ¿no? A meses de primaria. Así Nítido. que ojo con esto. Bueno, damas y caballeros, ya llevamos 51 minutos. Es hora primero de prender el abanico. Me cansé, voy a prender un abanico porque me estoy asando. Ahora, no, te quiero ver sudar. Bueno, pues está bien. Estamos solidarios, pero tú no tienes abanico. ¿Tú no tienes abanico tampoco? No tengo abanico, pero está en verdad que no tengo. Si lo tuviera prendido, préndelo. No, pues no lo voy a prender, voy a ser solidario. Dale, entonces, pero pues tírate. Ahora vamos a hablar a lo que vinimos, ¿no? Que queremos analizar un poco de manera tranquilita lo que está pasando en cuanto a la Comay y el despido por parte de Univision, quien parece que es dueña de WKQ, ¿verdad? De la cancelación del programa El Azote de Luis, el analista conservador, derechista, becerro, fotuto, anexionista y PNP, Luis Dávila Colón, quien nos tiró. ¿Te acuerdas cuando nos tiró y le contestamos y le callamos la boca por Twitter? Me acuerdo que nos tiró, no me acuerdo ni qué fue lo que nos dijo, pero sí me acuerdo de eso. Después de la asamblea del PIB. ¿Qué fue lo que nos dijo? Después de la asamblea del PIB, que, todas las noticias estaba repleto, qué sé yo qué, uno pompeado, pusimos alguito, qué bueno. Y él retuitea algo de nosotros y pone, pipitos, no es ahí a donde tienen que llevarlo, es a la urna. Y es pendejo. Sí. Y es con lo que estoy de acuerdo. Y dijo, y le contestamos y le callamos la boca, y se movió un montón ese tweet. Ok, pues ¿cómo comenzó todo? ¿Puedes explica un poco? Bacho, te voy a dejar a lo loco porque tengo demasiado calor. Y si tengo calor, estoy incómodo. Si estoy incómodo, no pienso bien, se va del programa. Dale. Pero tírale al corillo ahí un poco. Yo voy a tirarle al corillo un poco de resumen, de contexto de lo que ha estado pasando. Todo comenzó con... Dame un brequecito, espérate. Ok, todo comenzó con Cobo Santa Rosa y la Comay. ¿Qué es la Comay y quién es Cobo Santa Rosa para la gente que nos escucha desde Venezuela y desde otras partes del mundo fuera de Puerto Rico y tienen la dicha de no conocer qué es la Comay y qué es Cobo Santa Rosa? Pues la Comay es un programa que ha habido en Puerto Rico durante, ¿de cuánto tiempo lleva la Comay? Bueno, sin contar la interrupción. Un montón. O sea, ¿cuándo empezó la Comay? Porque antes evolucionó. Sí, la Comay estaba... siempre estas peleas del 2 y el 4, porque yo creo que Cuidado sí empezó en el 2. Sí, pero Cuidado sí empezó en el 2, en el show de las 12. Era una parte del show de las 12. Me puedo estar equivocando, porque también después el show del mediodía, show de las 12, estas cosas cambian.
Pero era un segmento con Eddie Miró, ¿verdad? Ya para uno de esos shows de las 12 del mediodía. No sé si primero en el 2, pero después empezó súper exclusivo en el 4. Y rápidamente se convirtió, ¿verdad? Todos los países tienen telebasuras de chismes y cosas. Y se convirtió quizá en el programa principal. De eso, era un programa de chisme, que ¿cómo lo puedo explicar? Es un programa de puro chisme, pero tiene unas cosas como con una muñeca, con una muñeca, y el que está detrás es el titiritero. Es Cobo Santa Rosa. Un tipo, ¿verdad? Que lleva 10, además era el programa más grande en Puerto Rico, de mayor éxito. Cobo Santa Rosa, importante para efectos de esta discusión, es negro. Y entonces... esa es la Comay. Y ha hecho muchísimo dinero y fama lucrándose de las penas y de humillar y de sacarle chismes a distintas personas de la farándula. Es importante también, muy vinculado con los sectores derechistas, conservadores o del partido, ¿verdad?, que promueve la anexión en Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista, muy vinculado a esos sectores, igual que Héctor Travieso, que era el compañero que la acompañaba a la Comaya antes y ahora es Rocky. Es Rocky, que es lo mismo. Y Héctor Travieso, pues qué diablo, para qué hablarle, pero era cubaneo de, tú sabes, anticomunista hasta el ñu, y continuamente se pasa hasta sobre esto que vamos a hablar, le echó la culpa a los separatistas y a un montón de cosas. Entonces, o sea que esa es la coma. ¿Y cómo empezó todo? Pues esto empezó hace varias semanas, también lo mencionamos en algún programa anterior, a raíz de, ¿se acuerdan que hubo una demanda? La Comay destapó una demanda vieja, me parece que del 2015, si no me equivoco, contra una compañía de la que era dueña la mamá de Alexandra Lúgaro, que ahora es candidata a la gobernación por el movimiento Victoria Ciudadana. Pues en aquel entonces, en el 2015, antes de que ella fuera candidata a la gobernación independiente en el 2016, pues hubo una demanda contra la compañía en la cual una empleada demandó por un despido injustificado por razones por xenofobia y por racismo y discrimen, porque ella era dominicana o es dominicana. ¿Qué fue lo que pasó con la demanda? La ganó, ¿no? Se dictó sentencia en rebeldía, la ganó la demandante y se validó y se recoge esa sentencia. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que esa sentencia, ¿verdad?, tenía unas alegaciones de la demandante que, aunque la demanda no era hacia Alexandra Lúgaro, sí contenía unas alegaciones de unos hechos que ocurrieron en la que la demandada decía que Alexandra Lúgaro, que es la hija de la dueña, que era la demandada. Pero que también era parte de la corporación y jefa. Era parte y jefa, de los empleados, o no sé, no me acuerdo de qué era. Pues ella decía, la empleada, que ella recurrió, ¿verdad? Acudió a donde Alexandra Lúgaro a decirle, ¿verdad?, lo que estaba pasando, que estaba siendo discriminada por ser dominicana, por xenofobia, por racismo. Y Alexandra Lúgaro le dijo algo así como que, pues, mala tuya, si te molesta, pues te tienes que ir, y no hizo nada al respecto para atender esa situación de una manera responsable. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Pues Cobo, y en el programa de la Comay, pues destapó esa sentencia que la verdad es que yo no tenía conocimiento, yo creo que la mayor parte del país no lo tenía, de lo que había pasado, y entonces, pues, se volcó también en toda una campaña de politiquería también y de odio de Cobo Santa Rosa contra Alexandra Lúgaro y el MVC, aunque ciertamente preocupaban, ¿verdad?, esas alegaciones que contenía esa sentencia, preocupado, porque si le creemos, ¿verdad?, a esa persona que fue víctima en aquel entonces de discrimen, a la parte que estaba demandando, pues si la creemos como cierta, pues Alexandra Lúgaro ciertamente pues no fue diligente, ¿no?, y quizás formó parte de ese patrón de discrimen, ¿verdad?, al no hacer o no tomar acción para resolver ese problema de discrimen que estaba ocurriendo en su lugar de trabajo, donde ella era jefa. Sobre todo recordarán que poco antes el MVC había sacado como bolsa a Néstor Duprey, negro, ante alegaciones serias de su esposa, ¿verdad?, de maltrato psicológico por mucho tiempo, ¿verdad? Y ahí se actuó rápidamente. Pues como hablamos en este programa, ciertamente tanto el MVC como sus séquitos
le decían a todo el que criticara a Lúgaro o hablara de eso, que era, ¿verdad? Que era de PNP o popular, bla, 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 bla. Y un poco no hubo mucho... Que les tienen miedo, que nos tienen es como que, si nos critica, sin evaluar bien, ¿verdad? La crítica que se estaba haciendo legítima, pues, eres parte del bipartidismo, es que nos tienes miedo porque somos una fuerza electoral creciendo, bla, bla, bla. Pues el punto es que aquí mismo, ¿verdad? Y yo mismo hice esa crítica y dije, ¿y dónde está Ana Irma Rivera Lacén al respecto, quien es presidenta del MVC? Hasta se me había olvidado. Mucha gente nos lo preguntábamos. ¿Sí? Y cosa que, y además que está calladita, porque estaba bien calladita, y no había dicho absolutamente nada, y estaba paga. Entonces, y ella, por supuesto, no solo, ¿verdad? Negra, lesbiana, y que ha luchado mucho, o, ¿verdad? Siempre ha formado parte de esos grupos que luchan, pues, precisamente por esas causas. Pues no había dicho nada. Entonces, el MVC estaba como gato boca arriba defendiéndose lo indefendible por todos lados, desmantelándose entre sí, matándose entre sus propios funcionarios. Eso es un hecho, búsquelo en las redes, no estamos inventándonos nada. ¿Verdad? Ante esa realidad... Pero viene el becerro de Cobo Santa Rosa y hace unas expresiones brutalmente ofensivas, racistas, arcaicas sobre Ana Irma Rivera Lacén. Yo ni lo terminé, pero por aquello de resumir un poco, ¿verdad? Un poco sigue dándole a la noticia. Y entonces empieza a ver, como que empieza a hacer voces y a poner las dos fotos y a mofarse de Ana Irma como si le dijera ama o amita. Esclava, como si Ana Irma fuera una esclava por ser negra y le dijera ama, y amita, blanca y no sé qué otras cosas Y es súper importante el contexto porque además con voces, con amita, y entonces poniendo una música atrás, ¿verdad? Como algo de tambores. Yo en esa parte no la escuché, pero algo de tambores como si era riéndose. Sí, pero haciendo voces. Era una mofa que claramente, porque es que quiero tratar de explicar en qué radica lo ofensivo, porque es obvio. O sea, I know it when you see it, tú sabes. Y claramente porque le estaba escribiendo estereotipos a la raza de ella. La crítica no es... Mira como nosotros criticamos la actitud de Ana Irma Rivera Lacén ante las imputaciones y no incurrimos en eso. No lo incurrimos, no había que hacerlo. Pero, no tiene nada que ver, ajá. Claro, y Cobo Santa Rosa no hizo eso. Y claramente, ¿verdad? Jugó con que, pues, tú eres negro, tienes que hablar así de una forma malísimo. Entonces, evidentemente, luego de eso, pues sí salieron las expresiones de Ana Irma Rivera Lacén y de muchos grupos. Y genuina y correctamente empezaron las críticas a Cobo Santa Rosa y gente que había estado bien apagado, por ejemplo como Pedro Julio Serrano, que fue también muy importante en el primer boicot que se le hizo a la Comay. Recordarán que la Comay salió del aire en el 4 cuando se le empezaron a retirar sus auspiciadores porque él ofendía a todo el mundo y entonces se metió con... ¿Quién fue el...? Yo no más. Sí, fue lo de Cagua, pero quiero recordar el término que se utilizaba, cuál era la profesión de él, porque... Si no me equivoco, el publicista creo que era. El punto es que hizo una... de que, yo creo que fue porque, es que hacía en la calle tal, en la calle Padial, sí. Porque a lo mejor estaba que habían asesinado a un publicista. Ajá. Claro. El punto es que hay un boicot muy efectivo y sale la Comay, lo cual en aquel entonces era diablo, sacar a la Comay con los billetes que corre eso, gran cosa. Pues entonces... ahora revive Pedro Julio y muchos otros sectores y, ¿verdad? Piden la cabeza de Cobo Santa Rosa con toda, ¿verdad? Corrección. La razón. Con toda razón, en mi humilde opinión. Entonces, déjame ver, eso es lo que hay pues por entonces, ahora. Piden otra vez que voten a la Comay, que la saquen del aire por sus comentarios evidentemente racistas contra Ana Irma Rivera Lacén, y empiezan otra vez a retirarle el apoyo al programa. Y hasta ahora está teniendo éxito. Ajá. Ha sucedido, ¿verdad? Que se le han retirado varios. Él pidió perdón, y pidió perdón un poco de manera fake, dijo yo soy negro, esto, lo otro, ¿ya? Y pidió perdón. El peor perdón de, mira, ¿cómo va a ser? ¿Cómo van a estar diciendo a mí racista? Sí, mira, y empezó a poner fotos de su papá. Mi abuelo era negro, mi papá es negro, yo soy negro. ¿Pero y qué tiene que ver? Y el punto, entonces, ¿verdad? Para pasar a la segunda parte, es que... y te dice también, sí, pero traten igual a Lúgaro y exíjanle, porque aquí habíamos un poco hablado, ¿verdad? Esa doble vara, esa reacción de ciertos sectores que no le dieron ninguna validez a las imputaciones en contra de Lúgaro y que, ¿verdad? Ciertamente ahora lo están haciendo, pero y ahora indudablemente tiene un mérito. ¿Qué pasó? A raíz de eso, ¿quién es Luis Dávila Colón? Luis Dávila Colón, como dijimos,
es una persona que se hace pasar por analista y que está vaqueado, porque es que no podemos seguir la hipocresía. Al igual que hay un montón de gente en el país que ve la Comay. Esta figura es una realidad del capitalismo y de nuestra sociedad que a mí no me interesa obviar. Porque entonces, si no las ves, te vienen con el ataque clasista de que, porque es que no los ves porque eres de otra clase social. Es complicado, porque, ¿verdad? Pero Luis Dávila Colón existen porque hay un público, hay un mercado para ellos. Y WKQ, que es una de las emisoras radiales más poderosas de este país, lo tienen en prime time ahí por un montón de tiempo, destilando odio. Y el blanco oficial del odio de Luis Dávila Colón, el target oficial, no son los negros, no son las mujeres. En la izquierda y el independentismo, y no estoy equiparando una cosa con otra, ¿verdad? Se vale el debate de ideas, pero tampoco es que todo lo que ataquen a la independencia o a lo que él considere separatista o de izquierda, porque ahí se va Yulín, pero solo porque él la concibe como uno de nosotros y todo el tiempo nos ofende de la manera más burda y abierta al mundo. No problema, no pasa nada. Entonces, y además, ¿verdad? Además de ofendernos, que Luis Dávila Colón yo creo que es una de las figuras o de los personajes más responsable de todos los mitos y la desinformación que hay en Puerto Rico sobre el independentismo o la independencia o la izquierda. O sea, no es una crítica en los méritos, sino que la crítica de Luis Dávila Colón hacia a la izquierda o el independentismo en Puerto Rico es de la peor calaña, sí. ¿Sabes? Ajá, es lo peor, la Cuba, Venezuela, el financiamiento de Chávez a los movimientos estudiantiles en Puerto Rico, sí, etcétera, etcétera. Y este tipo es escoria. Este tipo es como un Glenn Beck en los Estados Unidos. No es, ¿sabes? Un Rush Limbaugh, pero peor, porque es que ni siquiera con una formación pseudo-ideológica. O sea, este tipo es un payaso. Payaso que los medios y que un sector del país ha favorecido por años, ¿verdad? Y que ha ya incurrido en otros lenguajes ofensivos por mucho tiempo. No solo lo que estamos describiendo, ¿verdad? Muy públicamente cuando ofendió a la alcaldesa de San Juan, que le dijo que era una perra y después trató de echar para atrás y de 20 cosas y lo suspendieron, pero lo dejaron ahí. Y me cuenta un pana que se mama el programa ese, que también se pasa jugando con la palabra putativa al referirse a ella, ¿verdad? Enfatizando las primeras 2 sílabas. Así que este es Dávila Colón. Por tanto, quiero que sepan que empezar por lo obvio. Nosotros, Dávila Colón y la Comay, se tenía que haber ido hace años. Nosotros jamás los hubiéramos tenido ahí. Ni a mí me interesa, ni a mí me importa lo más. Además son malos, sobre todo Dávila Colón, que no sirve. O sea, no consuma su contenido político de ahí. No sirve. Le hace un mal servicio al anexionismo y a la gente que incluso que se considere de derecha. No sirve. Así que eso está claro. Queremos hablar ahora bien de los argumentos que se están utilizando, las razones por las que lo votaron, qué fue lo que pasó para, ¿verdad? Para un poco explicar nuestra postura y un poco problematizar. ¿Qué fue lo que pasó? Que en el programa del azote, Luis Dávila Colón salió en defensa de la Comay, ¿verdad? Por todo lo que acabamos de explicar. Entonces, en esa defensa de la Comay, dilo, Andrés, que tú escuchaste el audio. Ok. Yo lo escuché, pero lo que pasa es que yo escuché esto también es parte del problema. Yo escuché un segmento súper corto que es el clip donde él dice lo que dicen, pero no puedes decirlo. Pues mira lo que pasó. Sí. Él ayer sale una noticia, porque yo lo quiero decir como yo lo vi. De repente, nuestro amigo del podcast, Julio Ricardo Varela, creador de Latino Rebels, Saludos a Julio Ricardo. Entonces, yo estuve en Latino Rebels, él estuvo en Radio Independencia, seguimos, ¿verdad? Nos seguimos mutuamente, tremendo tipo. Entonces, él y Latino Rebels hace también tremendo trabajo. Entonces, nosotros, sale la noticia de que Univision, ¿verdad? De repente uno dice, Univision, dueña de WKQ, vota a Dávila Colón por comentarios racistas. Yo digo, anda, ¿qué pasó aquí? Entonces me entero ¿verdad? Me entero por la noticia de que Dávila Colón empezó a defender a Cobo Santa Rosa. Y un poco empieza, entonces en la noticia aparece el audio. Y yo escucho el audio.
y leo la noticia. Y lo que dice la noticia es que Univision ¿verdad? La gerencia dice, no, estamos evaluando porque nos ha llegado información de que utilizó un racial slur, un comentario racista, y lo vamos a evaluar. Y votado, no hay espacio para, ¿verdad? Para ese tipo de lenguaje, para afuera Luis Dávila Colón. Y yo escucho el audio. Y él está defendiendo a Cobo Santa Rosa. Y él dice, pero mira, si él es negro, esto es cosas de los separatistas, de los izquierdistas, ¿verdad? Que ahora quieren, bla, 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 bla. Y dice, porque es que nosotros nos vamos enredados en todo y a nadie le importa. Entonces, él dice, pero mira, además, él es negro, ¿cómo él va a ser de racista? Si en los Estados Unidos, en todos lados, y entonces, ¿saben? En todas las películas, ustedes saben que los negros se refieren a sí mismos y se dicen What's up, boy, y se dicen What's up, y ¡ay! No puedes decir la palabra, porque ni siquiera, la palabra no se puede mencionar, y dice eso, y ni siquiera dice la palabra ER, que no es poca cosa, porque no es por las cosas que vamos a discutir y los contextos, no es lo mismo decir la palabra tal cual, la de diccionario, que decir la acepción que él dijo, ¿verdad? Entonces, y sigue por ahí, ese es el audio. Parece que Julio Ricardo Varela, o ¿verdad? Latino Rebels, o no sé quién, presentan, cuidado si fue Pedro Julio, no lo sé, presentan, me imagino, que una querella, una queja ante Univision o lo que sea. Mira, utilizaron esta palabra, ¿qué vas a hacer? Y cogieron y lo votaron. Esa fue la noticia ayer. Pues yo escuché el audio. Y entonces ha habido mucha reacción en las redes, incluso más de la que aparentemente yo hubiera esperado. Déjame ver por dónde vamos. De la que yo hubiera esperado. Y creo que es necesario, por el bien de todo el mundo y de la izquierda, analizar qué fue lo que pasó y qué es lo que está planteando la gente. ¿Por qué se le votó? Si uno cree que está bien o cree que está mal. Porque de verdad que estoy leyendo cosas con las que definitivamente no estoy de acuerdo y que son extremadamente problemáticas desde mi punto de vista, y quería hablarle de ellas. Entonces, ¿por qué fue que lo votaron? Según la noticia y según... Porque dijo la palabra con N. The N-word. O sea, Ajá. No lo votaron según lo que tenemos en la gerencia, ni la que era, ni nada. Estipulado que la razón por la que lo votaron no fue por defender las acciones racistas de Cobo Santa Rosa. Correcto. ¿Verdad? Sino por el uso de la palabra. Entonces, hay que escuchar qué fue lo que dijo. ¿Verdad? Y entonces, yo escuché lo que dijo. Y para mí, como él lo está usando y en el contexto en que él lo está usando, él no... O sea, la intención de él claramente no fue racista. Y ahí voy, antes de que digan... ¡Ah! ¿Qué pasa? Para mí, no hay palabras... No hay tal cosa como palabras malas en sí mismas, desprovistas de contexto y de intención, sobre todo del emisor de esas palabras. La idea, como he visto incluso el compañero ahora Latino Rebels, que de nuevo es pana, pero que después puso otro post en Instagram que decía que esa palabra nunca y bajo ningún concepto ni en ningún contexto se puede usar esa palabra. ¿Verdad? Y eso para mí claramente es errado. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a plantear que hay palabras que por el mero hecho de decirlas sin siquiera contextualizar cómo se están diciendo ni si se están trayendo para educar sobre posiblemente el contexto racista, por ejemplo, en los Estados Unidos, o de la forma que sea, que ciertamente hay ciertas palabras que ciertas personas nunca pueden decir bajo ningún contexto porque son automáticamente y de por sí ofensivas? Mira, yo creo que eso es un error. Yo creo que eso es incluso una cuestión muy conservadora, muy miope de ver las cosas. Porque siempre la intención de quien está detrás tiene que verse, porque las palabras tienen un significado y un significante. Y siempre dependen del lugar donde se digan, el lugar de donde vengan, la carga con que se digan. Y eso es, ¿verdad? Es obvio en muchísimos contextos. No es lo mismo que yo le diga, mira este cabrón, a que yo mire a un enemigo en la cara y le diga, tú eres un cabrón. Eso es obvio. No es lo mismo que... O que le digas cabrón a un pana. Por supuesto, y eso todos lo entendemos. ¿Qué pasa? Como hablamos aquí en este programa, en el episodio anterior, la historia de los Estados Unidos ha estado marcada por el racismo y el uso de esa palabra altamente ofensiva, ha sido altamente ofensivo, tiene un origen ofensivo y se ha utilizado de forma derogatoria, por supuesto, ofensiva contra los negros en los Estados Unidos, ¿verdad? Por los blancos por décadas, y en ese contexto es una palabra muy fea, y en los Estados Unidos es una palabra muy fea, que ciertamente
no, ¿verdad? No es para estarla utilizando en esa sociedad de hoy, ni de una manera liviana, ¿verdad? Bajo ningún contexto. Aunque ciertamente, como sabemos tú y yo y el planeta, los negros en Estados Unidos, sobre todo el Hip Hop Generation desde los 90, desde antes, se apropió de esa palabra y se utiliza en un contexto particular entre ellos, y no se utiliza como una ofensa, sino todo lo contrario, como decir cabrón, que es la que hay. Eso es un hecho, y decirlo no puede ser digno de ofensa o de, ¿verdad?, de faltarle respeto a nadie. Entonces, ¿verdad? Esa es la realidad en cuanto a esa palabra. Es probablemente una de las palabras más ofensivas en el idioma inglés, ¿verdad? Y incluso pues, fuera de los Estados Unidos también se ha utilizado, pero en el contexto de Estados Unidos tiene un contexto particular. A tal punto, y lo hemos hablado aquí en este programa anteriormente, de que en los Estados Unidos sencillamente ya tú no puedes, the N-word no se puede decir. Y por supuesto que eso no se puede, yo no estoy abogando en lo más mínimo porque se use, pero de ahí a tú plantear que nadie nunca, o que ciertas personas nunca pueden usarlas porque esa palabra no les pertenece, ¿verdad? Para mí me parece una idiotez, pero ¿sabes por qué? No solo porque hay que ver el contexto, porque no, una cosa es que yo finja o trate de decir que me pertenece o que la utilicé como si yo supiera la carga que tiene esa palabra o yo fuera dentro de los grupos marginados, ¿verdad? Otra cosa es que yo empiece a hablar como si fuera Chapel, porque me creo negro en ese contexto que lo he vivido. Otra cosa es que yo ni siquiera, que no esté haciendo eso y esté tratando de hablar de la palabra, ¿verdad?, en un contexto educativo o lo que sea, o de narrar esa realidad de que la comunidad negra la utiliza entre sí o algo, y que la mera mención de una palabra de por sí supuestamente tenga que, ¿verdad?, que se pueda desprender de ahí un contexto o una intención ofensiva de mí. Yo en eso no creo, primero porque me parece tan absurdo, ¿verdad? Que es una estrategia que han utilizado grupos de derecha por mucho tiempo. Que, por ejemplo, ya sea en el contexto sexual, en el contexto, en muchos otros contextos donde sencillamente es que nadie se puede exponer a cosas que las personas crean que son ofensivas, incluso si yo no lo estoy usando para ofender. Así que a mí me parece que la intención del emisor o del emisario jamás puede ser irrelevante, porque los términos significan cosas en ciertos lugares. Y por ejemplo, ¿qué es un gilipollas en Puerto Rico, Adriana? ¿Qué carajo significa gilipollas en Puerto Rico? Un gilipollas, nada. ¿Qué significa boludo? ¿Qué significa majo en Puerto Rico? Pijo. ¿Qué significa pariguayo? ¿Qué significan? Tenemos alguna conexión con esos términos. Y por supuesto que si sabemos que significan cosas. ¿Significa eso que significan lo mismo que en España, que en Chile, que en la República Dominicana, que en Argentina? No. Y fingir que lo hacen es fingir. Yo estoy de acuerdo contigo. Es súper problemático este tema. Pero yo creo que es importante porque, sobre todo, lo cierto es que no los podemos evitar y decir la N-word o la palabra con N y olvídate del resto. La verdad es que yo no me siento en posición de utilizar la palabra y la evito a toda costa, pero entiendo lo que tú quieres decir. Y me parece que lo más problemático es que una conversación que debería ser más profunda y más importante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, las luchas, ¿verdad?, en Estados Unidos y todo lo que está pasando alrededor del mundo, del racismo que seguimos viendo, y todas las causas que se están defendiendo en Estados Unidos, lo que hemos visto en las últimas semanas, pero lo que es la historia de Estados Unidos y lo que discutimos en el programa anterior, pues me parece que limitarlo a que no se pueden decir estas palabras y por eso y punto te saco, me parece que hace daño a una discusión mucho más profunda que debemos estar teniendo. Ahora, ¿verdad? A mí me parece que decir no puedes mencionar la palabra es problemático. Ahora, yo no tengo duda de que la forma en la que no es que no tengo duda, pero me parece problemático que en la forma en la que lo utilizó Luis Dávila Colón en un contexto también
para justificar las expresiones racistas de Cobo y de la Comay contra Ana Irma, y viniendo de una persona como Luis Dávila Colón, con un historial como el que conocemos, yo no dudo que vengan cargadas con vienen con una carga racista también. Pero la pregunta no es, por eso desde un principio hay que separar de qué estamos hablando. Si Univisión votó a Dávila Colón por defender acciones racistas, eso es una cosa, claro, con la que yo no tengo el más mínimo de problema. No, por eso, pero no se puede agree to disagree si no sabemos de qué estamos hablando, porque de nuevo, porque viene algún zángano sin descontextualizado, coge mis palabras y hace party. Pero es que no, pero a mí no, pero entiendes, pero a mí no me importa, porque es imposible que no podamos hablar de los temas. Entonces, no es que lo que a ti te parece que es erróneo es que, por ejemplo, veamos un titular que dice: despiden a Dávila Colón por utilizar tal palabra, y no abundan en el contexto, claro, y en la importancia que trae, la forma en la que él la utiliza, que no puedes. Nosotros lo estábamos hablando, por ejemplo, el otro día o ayer, ¿no? De un ejemplo que tú mismo dijiste, es como si viniera un profesor de lengua o de historia o de política y hablara de palabras históricas peyorativas, y entonces menciona algunas para dar ejemplo y educar de que estas son palabras racistas y toda la carga que tienen histórica y demás, pues tú no puedes decirla, y sin entender que no tienes la intención de ofender con tus palabras, ¿verdad?, a un sector o a una población. Mira, y por eso, de nuevo, el super matiz. Yo incluso, porque quiero hablar de la cuestión legal versus la cuestión política. Gente, y a veces uno da por sentado que la gente, ¿verdad?, que estamos partiendo de las mismas premisas y a lo mejor ahí fallamos. Yo soy los derechos, ¿verdad? La gente habla del derecho a la libertad de expresión. Los derechos constitucionales operan frente al Estado. Usted no tiene ningún derecho ¿verdad?, a decir lo que le dé la gana. Por ejemplo, en casa, yo no tengo ningún derecho a decir lo que me da la gana en casa Adriana. Yo tengo un derecho a que el Estado no prohíba mi speech, ¿verdad? Ajá. En cuanto a personas privadas, eso no opera. Así que, ¿verdad?, cuando unas personas, quiero hablar un poco del cancel culture, ¿verdad?, y de todo esto. Cuando uno busca crear acción concertada para ya sea boicotear a un negocio, para no apoyar, para que cancelen un programa, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Con esa herramienta yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque esa herramienta se ha utilizado todo el tiempo políticamente por décadas. Por ejemplo, Gandhi en la India, y los indios buscaban no comprar productos ingleses como manera, ¿verdad?, de joder al poder metropolitano. Excelente. Los negros en Estados Unidos de derechos civiles muchas veces, además de los sit-ins, boicoteaban lugares. Excelente. Eso es una especie de cancel culture. Por ejemplo, los conservadores boicoteaban a los Beatles en los 60, luego de que ellos dijeron que they were bigger than Jesus Christ y que el cristianismo iba a acabar, y los boicotearon y le quemaron los discos. En los 90, más que el feminismo, aunque el feminismo también, pero más que el feminismo, la crítica contra No Te Lo Duermas venía de los religiosos, porque fíjate que es la cuestión, ¿verdad?, del purismo, de esta cosa, más que los derechos o la objetivación de la mujer, que también No Te Duermas era eso, imagínate. A los Simpsons los han boicoteado un montón. Yo compartí algo sobre ese asunto, ¿verdad? De cierta manera son cancelaciones. Entonces, a mucha gente ahora, por ejemplo, yo boicoteé cuando no era cool. Yo boicoteaba a Seinfeld desde los 90 y después porque quemaron la bandera puertorriqueña y no me pareció chistoso, y porque tenía una falta de diversidad en su programa. Y yo boicoteaba a Celia Cruz porque ella no le dio la mano a Andy Montañez y dijo que no le daba la mano a comunistas. Cosa que después pagó cuando aquí en un festival le empezaron a buchar y la bajaron de la tarima. Bien buscado. A mí no me gustaba Lourdes Robles porque una maestra me dio una vez en la universidad que las mujeres de los ojos brujos, que ella ganó el festival aquel en Chile, en la Guácara, con Yo Canto por Cantar. Claro, cabrona, en un momento en que toda la izquierda latinoamericana estaba diciendo sal a caminar ¿Lourdes Robles o Nidia Caro? Nidia Caro, perdóname, le dije Lourdes Robles, Nidia Caro, perdóname, Lourdes Robles. O sea que todos lo hacemos. Y usted se cree que la derecha y los medios corporativos y el PNP y el PPD de facto no boicotean y esquinean todo el tiempo a los que sean puramente independentistas y a publicaciones como esta. Todo el tiempo. Así que
Ahora hay un backlash de parte de los ñeñeñeos, gente tipo, de hecho, artistas, y gente como Chente, como el mismo Roy, ¿cómo se llama? Roy Sánchez, que todos de repente empiezan a tirarle a los woke, lo que ellos llaman woke, porque woke era un término de los 60 de los negros de Estados Unidos, bueno, que era como stay woke, o sea, como un término de lucha, que ahora pues ha cambiado un poco, ¿verdad? Y por eso a la gente que está en contra de lo que ellos llaman cancel culture, pues le dicen como que, por ahí viene woke. Y yo no tengo problema con ese uso, para nada. Porque acaso no nos gusta ahora porque es más efectivo, porque por primera vez hay una especie de conciencia colectiva que le está haciendo frente a este tipo de lenguaje sexista, homofóbico, racista, y que por las redes sociales podemos tener más efecto, ¿no? Yo creo que eso es excelente. Ahora bien, yo lo que creo es que ese uso, y creo que estos dos, para el uso de estos dos, se debió haber hecho hace tiempo. No tengo ningún problema. ¿Cómo? Para afuera. Porque ellos tienen derecho a que el Estado no discrimine contra ellos. No tienen absolutamente ningún derecho a que yo consuma su contenido, ni a que yo no le diga a los demás que no consuman su contenido. No tienen ningún derecho a eso. Así que ese lloriqueo, ¿verdad? Como que reservándose, reclamando un derecho para ser racista y demás. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces tampoco ni siquiera estoy diciendo que se utilicen estas palabras de cualquier forma o que sea irrelevante. Ligeramente, de forma liviana. Claro, ni estoy diciendo tampoco que el que las diga cualquier persona es igual. No, al revés, yo estoy diciendo que hay que proveer el contexto. Ahora, lo que me parece una cosa de Harry Potter, que uno no puede decir Voldemort, ¿verdad? Es esa aplicación directa a Puerto Rico y descontextualizada como si porque incluso en Estados Unidos, pensar que, por ejemplo, en un reportaje de CNN o algo, la palabra sencillamente no se puede decir, me parece un error porque es invisibilizar una realidad. Me parece que es, ¿verdad?, entrar a algo que es muy peligroso, como si las palabras por sí solas fueran malas. Y eso me parece errado. A tal punto, mira, HBO Max tenía Gone with the Wind, uno de los grandes clásicos de Hollywood. Racista hasta el ñue porque pone negros en el siglo XIX, que eran esclavos, porque es que había esclavos, no jodas. Pero los pone como felices, no tiene problema con esto. Pero salió un titular que decía que HBO Max quita Gone with the Wind por racista. El titular fue misleading, en realidad lo quitaron porque iban a poner un disclaimer primero. Lo que ponían, disclaimer. Que es algo que han estado haciendo con otras cosas, como por ejemplo con muñequitos de Looney Tunes y ejemplos, ¿verdad?, que tienen contenido racista. Con eso no tengo ningún problema. Ahora, de ahí a que alguien diga que hay que boicotear Gone with the Wind porque, ¿verdad? Por eso, sin entenderlo, es que me parece tan errado y tan nazi, porque precisamente tú tienes que entender esas realidades. Ahora, no es para que los niños lo oigan, no es para que, pero entender, porque es que si no, imagínate, a Mark Twain, uno de los grandes, el escritor más grande de los Estados Unidos, ¿verdad? Del siglo pasado, quizás. Y uno de sus clásicos hace unos años, quitaron en las escuelas el libro, ¿verdad?, de Huckleberry Finn, el término del que estamos hablando, the N-word. ¿Cómo carajo tú vas a... O sea, ¿cómo tú vas a pretender cambiar eso? Como si leyéramos el Quijote quitando... No, así no es que tú lidias con el racismo, sino que lo atiendes, contextualizas, explicas por qué ese término. Que no es lo mismo eso que decir que ahora yo empiezo a decirlo a tutiplén como si no significara nada. Las palabras tienen un significado y un contexto, pero los contextos varían dependiendo de quién lo dice, dónde se dicen, qué carga tiene, porque y ciertamente alguien concebiblemente pueda ofenderse meramente por escuchar eso, pero es que no puede ser, así no era el lenguaje, y el hecho de que alguien concebiblemente pueda sentirse ofendido por meramente escuchar una palabra, me parece que hay hasta una mentalidad paternalista de que esa persona no puede discernir entre lo que es verdaderamente ofensivo o no. Y eso me parece totalmente descabellado. Sobre todo porque, de nuevo, hay palabras que nosotros ni siquiera sabemos qué connotación tienen, que esta no es el caso. Pero tienen que importar cuál era la intención y cómo se estaba diciendo detrás del mensaje. Pero yo te puedo asegurar que mi abuela, por ejemplo, no tiene idea de lo que significa eso. Así que creo que tampoco podemos caer en lo absurdo, ni de creer que sencillamente hay sectores en la sociedad que son incapaces de entender o que son capaces de meramente ni de proferir ciertas expresiones independientemente del contexto. Así que de verdad que me parece que eso no le hace un favor
ni a las causas, ni a las luchas que se están buscando proteger con ese tipo de discurso. Me parece hasta un discurso sin sentido. Pero, por ejemplo, ¿y viste lo que pasó con Aunt Jemima? No lo he visto tanto como... Me parece que pues lo mismo, la gente ha estado molesta. Yo no sé si es que ellos dijeron que iban a retirar el logo o que la gente está hablando de boicot, pero ha habido una discusión similar, ¿verdad?, sobre la imagen de Aunt Jemima, que es una negra, una esclava en su época, que es esta imagen que tú dices, la misma que presenta Gone with the Wind, que es de una esclava que parece estar feliz con ser esclava, ¿no? Que te hace café aquí, Mama Inés, o te hace pancakes y está feliz siendo una esclava. Y entonces ahora ha surgido también toda esta discusión de gente que ha criticado que no se debe usar o no se debe apoyar o no se debe comprar por esa imagen. Y es verdad, y otro sector que piensa que es una changuería. Yo creo, bueno, no sé qué piensas tú. Yo te puedo decir... Ajá, zumba. Sí, bueno, pues yo no sé, yo pienso que, yo estoy de acuerdo, yo creo que esa cultura de cancelación puede ser peligrosa, pero a la misma vez, yo no sé, yo pienso que tampoco, si ahora entendemos de dónde vienen este tipo de imágenes o este tipo de marcas como Aunt Jemima y cómo, ¿verdad?, el contexto y ahora lo podemos entender, yo creo que es fácil que... Yo no estoy de acuerdo con que se sigan utilizando en sus empaques, ¿no? Yo creo que eso es de fácil arreglo, no es como boicotear y eliminar Gone with the Wind, pero sí es una cosa que tú puedes reemplazar ese empaque, porque yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela y a veces nos decían, hagan de personajes de yo no sé qué y vístete de Aunt Jemima. Sí. Y uno es niño y tú no entiendes lo que estás pasando y sin querer, ¿verdad? Te consumes toda esa información que es racismo y tú no te das cuenta. Pero fíjate, estereotipos que se perpetúan. Totalmente de acuerdo, pero fíjate la diferencia entre ese caso. Fíjate la diferencia entre el caso de Cobo Santa Rosa, donde claramente hay una estereotipación, por querer decirlo, de, ¿verdad? ¿Sí? De adscribirle ciertas cualidades o actitudes a una persona por su color de piel, como es el caso de Aunt Jemima, que, by the way, tengo entendido que para colmo esta persona compitió y se hizo un fracatán de chavo. De hecho, no sé si hizo un fracatán de chavo, pero que compitió para salir en esa carátula. Igual que la persona que salió en Gone with the Wind, la actriz, ¿tú sabes lo que dijo? Fue la primera persona negra en ganar un Oscar, que ella prefería ganarse miles haciendo de esclava que ganarse una miseria haciendo una esclava. Para que tú veas como la cuestión de clase también, y en ese contexto era ¿sabes? Formó una oportunidad profesional, lo cual es bárbaro, ¿verdad? Es una tristeza de las realidades sociales, pero denota la complejidad de este asunto. Pero fíjate cómo una cosa es perpetuar estereotipos, como pasó aquí en la campaña esta de una agencia gubernamental. Una cosa es tratar, ¿verdad?, de cambiar logos y cosas para adecuarlo a los tiempos y evitar perpetuar roles conforme ya sea al sexo, al género o al color de piel de una persona, que yo, por supuesto que yo estoy on board con eso, yo no tengo problema. Otra cosa es que nunca se pueda decir la palabra bajo ningún concepto. No, pero es que no. Entonces, y claro que te pueden decir, no, porque tú jamás vas a entender. Pero ¿cómo es posible? Yo no puedo abortar. Y una cosa es que yo hable del aborto fingiendo que yo conozco los percances de tener un embarazo no deseado, bla, bla, bla. Otra cosa es que yo pueda dar mi opinión y tratar de narrar la realidad que me han descrito o que he estudiado o que he visto sobre el aborto sin fingir que yo soy una mujer que está abortando o que me veo lacerada por la restricción de derecho al aborto. O sea que, porque de nuevo, nadie está diciendo di la palabra, tú di lo que te dé la gana, que puede ser otra postura. Que hay posturas de negros intelectuales que las bozan también y de comediantes que dicen Jesus, please. Pero eso no es lo que estamos diciendo. La pregunta es si decir, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Si decir la palabra meramente debe activar eso. Y una cosa es la cuestión, ¿verdad? Si eso, el derecho a la libertad de expresión que ya dije que opera frente al Estado. Otra cosa es lo que puede hacer la compañía contractualmente, porque a lo mejor le decía, esta palabra no se dice aquí y punto. Otra cosa es que de política pública tú digas, mira, pues no se dice. Todo eso yo lo entiendo y de ninguna manera lo estoy... Incluso lo entiendo en el contexto de Estados Unidos. Me rehúso a aplicarlo. Pero ahora yo te pregunto, Andrés. Pero lo último, para terminar. Dale. Pero lo último. Todo eso. Pero otra cosa es fingir, porque es fingir que donde quiera que se diga esa palabra,
hay una ofensa. No, porque es que yo no puedo... Para mí la ofensa nunca jamás va a depender exclusivamente de lo que un tercero pueda entender, sino de lo que la persona en efecto trató de conllevar. Porque hay gente que te puede decir qué linda tú eres y mirarte y en realidad te está ofendiendo más que aquella que te dijo que te entiende. Porque el contexto es importante. Y el problema con todo esto es que es fingir. Es como, ¿sabes? Los modelos cambian y los debemos cambiar. Y las concepciones de género, porque fíjense que yo estoy de acuerdo con que las debemos cambiar. ¿Verdad? Pero otra cosa es fingir que el que no las cambia automáticamente tiene la intención o el efecto de ofenderte porque no las acogió. Por ejemplo, si... Estoy dando muchos ejemplos. Si yo voy con mis viejos, mi abuela, par de gente a un restaurante y viene un señor mayor y le dice a alguien, dama, siéntese por aquí, por favor. A lo mejor ese uso es anticuado, no se debe utilizar, debemos tener una concienciación mayor. Pero si yo brinco y le caigo encima a ese señor y le digo, usted, esto y lo otro, probablemente está en mi cabeza porque es la probabilidad más probable, valga la redundancia, es que ese señor no tenía ninguna intención de ofender a nadie por decirle dama. O sea que, si bien podemos reconceptualizar los conceptos, no podemos fingir que el que no se utilicen como nosotros queremos utilizarlos hoy día, de repente tienen la intención de ofender. La palabra denigrar tiene un origen, es hacer negro. ¿Cuánta gente sabe eso? Bueno, yo me enteré gracias a Juanpi que el término fulano de tal viene de, ¿verdad? De que antes algo de un concepto racista de los esclavos. Yo no sabía eso. Y alguien va a decir que por yo decir fulano de tal tuve la... Pues, ¿verdad? Así que yo no creo en el ñe. ¿Entiendes? A mí, el que no me pueda explicar bien y convencerme de por qué está ofendido algo, pues no puedo aceptar ese tipo de discurso. Y máxime si creo que le pueden hacer daño a los discursos que de verdad yo creo. Porque, y este no es el caso, no quiero usarlo, ¿verdad? Pero por ejemplo, hay mucha gente que dice que ese tipo de cosas puede llevar un poco a que la gente, primero, no hablen de temas, porque no se atreven a hablar. Y segundo, que se jalten y adopten discursos de derecha porque no entienden los conceptos que se supone que uno acepte. Así que, de verdad que ese es mi único beef. No con sacar... Yo estoy de acuerdo contigo. Pero lo último... Zumba. Porque no, mi pregunta es si de verdad, considerando que la palabra con N es una palabra que tiene una carga histórica tan fuerte y tan negativa para tanta gente, ¿verdad? En Estados Unidos, y es algo que no pasó hace mucho tiempo, sino que todavía sigue pasando, y es una palabra que se sigue utilizando para ofender a gente negra. ¿Por qué? Y si la evitamos de usar, ¿y por qué no decir la palabra con N? Pero es que estamos de acuerdo en que no... varios contextos. Primero que yo tuve una profesora americana bien buena en bachillerato, super cool, es más, una persona progre super cool, al día de hoy la tengo en las redes. Y ella estaba haciendo un cuento en la clase y que ella iba por aquí por Puerto Rico y vio una tablilla que tenía las letras NGR y que ella estuvo totalmente ofendida. Yo no entendía lo que nadie en el salón entendió. Claro, rápido lo cogí porque ella leyó eso. Y yo le dije, profesora, hay que entenderlo, o sea, los términos peyorativos que se utilizaban en Sudáfrica. Y ya Puerto Rico es distinto porque ya nos hemos inmiscuido en ese proceso y demás. Pero, ¿verdad? No todo puede aplicarse automáticamente con la consecuencia de que se apague. Pero además, yo ni siquiera te estoy diciendo, aquí estamos totalmente de acuerdo en que no se debe utilizar. O sea, lo que tú me acabas de preguntar, yo estoy totalmente de acuerdo con que no se utilice ese término, con que tiene una carga negativa. En ni un segundo de este programa yo he dicho lo contrario. Pero de nuevo, fingir que cualquier contexto, ya sea educativo, como, ¿verdad? En términos de, ya no sé, de comedia o otro foro, lo que sea, que sencillamente no se puede decir. Yo creo que eso no es progresista. Yo creo que eso no es... Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Entiendes? Pero es que lo tengo que decir 1000 veces porque en ningún momento yo he dicho vamos a romper a decirlo. Sí. Pero no, pero es que no puede, pero tampoco puedo... Pero ¿sabes por qué? Porque es fingir. Me estoy mintiendo. Si yo digo eso, que tuvo la intención, pero es que no es cierto. Entonces, yo no puedo adscribirme a ese tipo de discurso político a lo loco, que yo considero que es a lo loco. Y yo sé que esto... Sí, y considerando que son posturas que han asumido, ¿verdad?, sectores conservadores para
para hacer lo contrario con posiciones, ¿verdad?, más liberales, y que es difícil, que hoy puede ser con esa palabra, pero mañana podría ser otra cosa también. Sí, yo te entiendo. Y te voy a Estoy decir, de acuerdo contigo. y te voy a decir otro asunto. Porque ya dije, no tengo problema con el uso adecuado del llamado al boicot, porque esto no es nuevo, por Dios. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, AOC, Alexandria Ocasio-Cortez y otra gente empezó rápido a joder a Mark Zuckerberg, ¿verdad? Del creador de Facebook, y después le cayeron encima a Twitter para que removiera cosas de Trump. Hate speech, qué sé yo qué. De nuevo, yo no tengo problema con acabar con el hate speech, que incluso legalmente tiene un trato distinto, por supuesto. Pero tampoco soy tan fácil a correr a que, ¿verdad? Algo tan importante como las redes, lo que se ha convertido, de repente estos mismos corporativos tengan la capacidad, sin siquiera cuestionarlo, de tumbar todo. Porque a ellos no les importará. Aquí nadie brincó cuando a la Radio del Sur Twitter les tumbó sus cuentas. Nosotros brincamos. Porque yo sé lo que es que el mob rule mayoritario se active para pagar posturas minoritarias como la mía. Así que yo veo fácilmente cómo esto puede... Y por eso cuando lo de Trump es un puerco. Y yo no tengo problema cuando hay hate speech. Pero ojo, dándole la autoridad ya sea a Facebook o a los demás o a ciertos grupos de declarar lo que no es aceptable y apagarlo, cuando pueden hacerlo fácilmente contra la gente que teníamos postura minoritaria. Fácilmente, Radio Independencia promueve la violencia. Mira, bueno, Lolita así es en la mayor parte de las ocasiones. Y nos lo hacen todo el tiempo. Como si a nosotros no nos boicotearan de facto en los medios de comunicación. Imagínate, o hablar de líderes nuestros como Rafael Cáncer Miranda. Ahora todo el mundo, ¿verdad? Porque son mayores o se han muerto. Busquen en los 90, en los 80 y en los 70 cómo hablaban de ellos. O sea que yo veo también fácilmente cómo ¿verdad? Todo esto se puede volcar brutalmente a sectores de la izquierda bajo, ¿verdad? Utilizando precedentes que ellos mismos parecen estar seteando para un poco a tal punto que entonces no se puede hacer nada que concebiblemente ofenda a alguien. Que, repito por encima, no es lo mismo que yo empezar a hablar y usar esa palabra como si fuera mía, porque eso no es lo que estamos diciendo, sino decir que sencillamente nunca se puede decir. Eso no estoy de acuerdo. Y yo no quiero que Twitter empiece a pagarme los foros porque son de izquierda, porque digan que promueve el comunismo, ni le hagan eso a Venezuela. Bendito, porque Venezuela, Cuba, toda la izquierda, ¿verdad? López Obrador, todos somos los primeros que nos vamos. Como si esta gente ahora fuera de vanguardia. Y yo creo que eso es un elemento que mucha gente no está, por lo menos, considerando como amerita. No sé. Sí, yo sé. Yo estoy súper de acuerdo contigo y también creo que mucha gente, cuando hay gente que dice, ¿verdad?, que no se puede usar esa palabra, lo aceptan también sin eso, sin hacer una reflexión más allá, ¿verdad?, del contexto y la intención con la que una persona utiliza sus palabras. Así que igual decimos, ¿verdad?, como tú acabas de decir, no estamos de acuerdo con el uso de esa palabra, sabemos todo lo que conlleva, ¿verdad?, de todo lo que hay, toda la carga política, racista que hay detrás de esa palabra. Y nada, ahora tampoco vamos a defender a Dávila Colón. Dávila Colón es un puerco. Y se tenía que, o sea, nunca debió haber ocupado un espacio frente a un micrófono, influenciando en la opinión pública de. Y Cobo también se debería ir. Y Cobo, y lo mismo con Cobo y la Comay, nunca debieron haber estado ahí. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo y creo que el análisis y la reflexión debe ser más profunda de quizás la que estamos teniendo. Mira, y tú sabes, para que tú veas la complejidad de esto, ¿tú sabes quién revivió a la Comay? Tiene nombre y apellido. Tiene nombre y apellido. Lo revivió una persona que a mí me cae bien, pero que lo elevaron a Social Justice Warrior incluso antes de que hiciera cosas cool que ha hecho después. Una persona a la que por alguna razón como que lo acogimos y es como si no, nadie lo ha mencionado. Y es como si nosotros nadie le está preguntando por qué. Mira, el mismo que revivió No Te Duermas. Y no vi la crítica generalizada de estos sectores, no la vi. Sí. Entonces el muchacho, pero ¿por qué?
pero ¿por qué? Porque se entendió que era como que uno de nosotros y hay que entender el contexto y le dimos el mismo contexto que se le da a esa palabra en los contextos negros en Estados Unidos. Y ¿saben de quién estamos hablando? Bad fucking Bunny. ¡Lo revivió! Nadie quería saber de la Comay hasta que el muchacho lo puso en su concierto. Primero o hizo algo ahí de promo con él. Y después vino calladito y nadie brincó con la Comay. Hasta ahora. No debía haber vuelto. No debía haber vuelto. Y Dávila Colón hizo, por último y para cerrar, antes de que tergiversen, hizo una defensa de las acciones racistas de Cobo Santa Rosa. Yo creo que eso lo hizo. Y yo creo que eso está mal. Y a lo mejor hasta para votarlo. Pero fingir que él usó esa palabra con la intención de, ¿verdad? O con esa carga, no, y tampoco, y no creo que pueda ser que por el hecho de que alguien, por el mero hecho de escucharlo concebiblemente a alguien, no se puede usar. Me parece que es un camino equivocado que debemos coger como sociedad. No es esa la manera en que yo creo que avanzamos la discusión de estos temas. Está súper cool. Yo tengo mucha curiosidad de qué van a pensar nuestros podcast escuchas cuando escuchan este programa. También, pero pero sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy súper de acuerdo contigo. Y de acuerdo con que Dávila Colón no sirve, que no se crean que lo estamos defendiendo ni que estamos defendiendo el uso de la palabra. Para nada. Yo creo que nosotros creamos este foro con una sola intención. Y era hablar de temas políticos y llevar nuestra línea política. Y si no puedo decir lo que pienso de esta forma, imagínate, acabamos de hacer el programa y por miedo a la reacción ni siquiera se dijo la palabra. Estupidísimo. Si yo mañana estoy en un curso y tengo el privilegio de dar un curso universitario, tampoco la puedo usar. Absurdo. O sea, yo leí 1000 casos donde se utilizaba la palabra. No se debe utilizar en derecho tampoco. Absurdo. Pero bueno, esa es la que hay. Nosotros creamos esto para hablar como quisiéramos, así que prefiero hablar del tema porque no tengo que caer en ¿verdad? En lo que otros u otras dictaminen deben ser los discursos políticos de lo que yo considero es la izquierda y sobre todo cuando creo que nos hacen daño a la larga. Así que por eso optamos por hablar de este tema. Y además que son discusiones que hay que tener. Yo creo que es importante, tú sabes. Yo creo que mientras más hablemos a profundidad de lo que está pasando, mejor. Mientras se quede la discusión en una llanita, pues eso sí es peligroso. Así que nada, esperamos que la gente comente mucho, a ver qué piensan. Bueno, Corillo, llevamos 1 hora y 45 minutos. Quizás, no sé, este sea el programa más largo que vayamos a tirar íntegro. No, debe estar por ahí. Bueno, es que teníamos el de Fernando Martín, pero lo picamos en 2. El de Lolita y Pedro Albizu lo picamos en 2. Yo creo que había uno como de 1.45, pero no estoy seguro. Este va por 1.46. Yo creo que sí. Incluso hasta podríamos tirar un bono para joder. Pero... Vamos. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás viendo, Andrés? Space Force. Me reí con cojones. No la he visto, me lo has dicho y un par de gente me lo ha dicho que la vea y no la he visto por boba. ¿Y sabes qué no he terminado, Andrés? Star Wars. Claro, estás enferma, de verdad. Pues ya lo loco. Estás a lo loco. ¿Qué más he visto? Déjame ver. Dije que estoy viendo The Leftovers. Es una serie de HBO. Es una serie de HBO que tiene 3 temporadas. Voy por la segunda temporada y está nítida. Todavía no entiendo qué es lo que está pasando, pero está nítida. Esa no es de Clooney, ¿verdad? Esa no es de George Clooney. No conozco a los actores que salen, no sé si son muy reconocidos. Pero Space Force me dio risa porque Steve Carell a mí me tripeaba, pero me empenzorró un poco. Yo creo que él se fue a hacer otras cosas y no sé, esto me dio mucha risa. Quiero verla. Se atripean al gobierno gringo, o sea, es como que la administración Trump, nunca dicen Trump, pero se atripean a AOC también, porque the young angry congresswoman. Eso puede ofender brutalmente a alguien pero, ¿sabes? Volvemos. Pero está bien chistoso. Entonces ellos crean un Space Force, quieren la luna, siempre están peleando con China. En verdad que es cortito. Son 10 episodios, creo, de media hora, algo así. Súper cool. Pues que yo he visto, estoy viendo eso. ¿Qué más he visto? Yo vi The Office, así que la quiero ver, por eso la quiero ver en esta cuarentena. Vas a pensar quizá que es el mismo, pero tiene... Está nítido. Por eso. ¿Qué más has hecho? Ver fútbol. Lo empezó, ¿lo viste? Bueno, yo lo tengo que ver muchas veces no porque yo quiera, o simplemente porque ahí está puesto en el televisor. Hoy había un juego, estaban viendo un juego, Tottenham versus yo no sé quién. Yo vi que el Barça, bueno, y sí, ahora por lo menos en la Liga Española están jugando como 2 o 3 por semana.
Vi que el Barça ganó otra vez. No he visto nada. Sé que empezó el fútbol, pero no he tenido la oportunidad de verlo. Probablemente esta semana fue cargada, gente, como escucharon. Sí. Si llegaron hasta el final, tuvimos de todo, vistas públicas, sesiones, trabajos, más trabajos, cosas políticas. Sí, y probablemente las que vengan van a ser pareciditas. Sí mismo. Pues nada, yo creo que es suficiente ya. Yo creo que para mí que este oficialmente es el más el más largo que vamos a tirar íntegro. Así que nada, corillo, esperamos que les haya gustado. Sí, esperamos que les haya gustado y que comenten, que nos digan cuál es su opinión, para seguir teniendo esta conversación que es bien importante, y que estén pendientes a la semana que viene un programa que les debemos de Julia de Bulgo, que nos motiva un montón, que queríamos hacerlo, estábamos súper pompeados para hacerlo pasado martes, pero no se dio. Y vamos para la oficina. Va para la oficina, vamos a estar en Radio Independencia con las debidas precauciones, así mismo es, así que pendientes a ese programa que va a estar bien. Pregunta seria, ¿esto es un programa de Radio Inde en cuarentena? ¿O ya esto no es? No sé. Esto no es Radio Inde en cuarentena, esto es Radio Inde en distanciamiento social. A fuego. Coño, pero ahora me pusiste difícil si la voy a poner en playlist. Pues dale. Mira, pues nada, cuídense, cuídate mucho. Dale, nos vemos, cuídense, la mascarilla, recuérdense, lávense las manos. Bye. Ay. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube, y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.